todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios con algún poquito más de intensidad, así que sepan disculpar este peinado que no es de lo más prolijo. Juro que salí de mi casa mucho más prolija. No es responsabilidad de nadie más que de la humedad. Sepan disculpar. Mauri, ¿cómo te pega la humedad? Mal, como a todos, pero peor me pega la ola de calor. Tobillo, ¿no? Aparte que estaba complicado. Duele mucho y esta vez quedó más dolor que otras veces, pero Tremendo. bueno, deberé aprender a convivir con ese dolor. Y ayer, hablando de tobillo, le pegaron los tobillos a más de uno, ¿no? En la comisión de juicio durísimo, político. 6, 7 horas, cada vez más duro, y la verdad que nos sorprendíamos ambos mientras la seguíamos porque los interrogatorios están siendo bastante ásperos y los testigos sufren bastante, ¿no? Muchos me parece que no tienen mucho entrenamiento en contar lo que hacen y lo están haciendo por primera vez, y hay doble jornada, 21 y 28, y se viene una etapa todavía más dura, me imagino. Yo noté un clima ayer especialmente complicado para imaginar una posible próxima sesión, porque así como están las cosas, la realidad es que parece que están absolutamente agrietados los bloques políticos. Por lo menos es la sensación que a mí me generó el clima, la manera en la que se trataban, cómo se dirigían, cómo se gritaban. Fue intensito. Sí, yo creo que si uno se fija en el vínculo que hay por hoy entre oficialismo y oposición, va a ser muy difícil sesionar, pero la presión siempre viene de afuera, y la presión es Santa Fe. La semana pasada, Rodolfo Tailade, que es un protagonista de la Comisión de Juicio Político, logró un consenso para ampliar el organigrama judicial de Santa Fe, y ese mismo consenso lo quieren trasladar al recinto el martes 28 de marzo, un día antes de la visita del jefe de gabinete Agustín Rossi, y está la posibilidad de incorporar el monotributo tecnológico, que tiene algunos sectores de la oposición que están de acuerdo, otros no tanto, pero ese es por lo menos el diseño de sesión que está previsto para ese día. Bueno, ayer no se presentaron todos los testigos, y de los testigos que se presentaron en la Comisión de Juicio Político, incluso por momentos se los calificó como poco colaborativos, como muy reticentes. Reticentes fue la palabra. Con la última testigo, que fue Natalia Monayer, que es un asistente de Horacio Rosati. Digo asistente porque no es abogada, y justamente una de las preguntas era a qué se dedicaba. Yo preparé unas placas sobre esa visita que hubo ayer de testigos, y también hubo otros que fueron bastante intensos, secretarios de la Corte, y dos ausencias, como decía Carlos Stornelli, el fiscal, que dijo que no va a venir, que solo responde por escrito. En ese caso no se lo puede ir a buscar por la fuerza, porque antes tiene que haber un sumario en la procuración, y quien sí quedó bastante mal parado es el abogado Marcelo Maceo, que no tiene ningún fuero, es abogado, no fue, y le avisaron que vaya la semana que viene, y que si no va, sí lo pueden ir a buscar por la fuerza en 24 horas. Bueno, hay que ver también cuáles son las razones por las cuales no vino Maceo. Lo explicó en Twitter, dijo que era una persecución. No es que no podía, es que no quiso. No, y es muy curioso porque él había reconocido los diálogos por los cuales se lo acusaba, diálogos con el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, diálogos que surgieron de una filtración de chat. Él los había reconocido, aclaró después que esos diálogos no existían por Twitter, se desdijo a sí mismo y después dijo: no voy a ir a la comisión, y no vino. Bien. Querido Leo Fredes, en el día de tu onomástico te saludamos con mucho cariño, todos tus seguidores, tus favorecedores. Lo sé, desde la mañana ya me venían saludando. Por vía. Te llegaron los champagne todavía los estamos vinos. esperando, porque con esto del cambio de clima, la lluvia, se complicó un poco. El tránsito se complicó para llegar las cosas también. Sí, no fue fácil. No fue fácil llegar acá, por eso de hecho estamos ahora. Pero bien, empezamos bien. Bien, contento. Que tuvimos perfecto. Y bueno, aquí cumpleaños. Pues salúdelo con un poco de afecto. Feliz cumpleaños. Quiero que se genere le cuesta, 15 años. Qué tipo duro. Y porque él está metido ya en la agenda parlamentaria. 15 años cumple. Ya no sale. No, exactamente. No, acuérdese que cantando tiene un tema con el tema de la edad, ¿te acordás? Con tu edad. Sí, y él porque él se autopercibe adolescente, pero bueno, son cosas. Claro. Bueno, también esta mañana se reunió la Comisión de Comercio. La Comisión de Comercio sí, se reunió brevemente porque faltó el oficialismo, o gran parte del oficialismo, entonces medio como que se vació la comisión. Gabriela Lena, la presidenta que es de la Unión Cívica Radical, convocó nuevamente. Ya habían tenido una reunión el pasado 7 de febrero, que habían venido cámaras de comercio y algunos productores independientes. Después había estado Matías Tombolini, el secretario de Comercio, el 15 de febrero, y ahora nuevamente Gabriela Lena convoca. Un poco a contramano de la estrategia del interbloque Juntos por el Cambio, que dice: no movemos nada hasta que no termine el juicio político. Bueno, Gabriela Lena dice: sí, yo quiero que mi comisión se active. ¿Pero qué le pasa?
no tiene giros de proyectos a su comisión. Y entonces que se active para... Y se active para, y allí se queja Juntos por el Cambio y dice, no nos están girando los proyectos que son de nuestra comisión. Y el oficialismo le dice, los proyectos que usted pretende que se traten, que son legislación laboral, los sistemas de contratación, esto del empleo en blanco, empleo en negro, esos son materia de legislación laboral que está en manos del oficialismo. Claro. Entonces, así se da esta controversia y por eso, entre otras cosas, hoy el oficialismo no estuvo en la comisión. Y es un debate de siempre el poder que tienen los presidentes de comisión. Los presidentes de comisión convocan cuando ellos creen necesario, con el temario que ellos creen necesario, y aún teniendo una mayoría, pueden hacerlo, pero lo que ocurre habitualmente es que la minoría de cada comisión dice, bueno, yo quiero tratar determinado tema, por lo menos tratarlo, aunque pierda. Eso se puede hacer en el recinto con una sesión en minoría, y no se puede hacer en una comisión. Complicado. ¿Sabes quién trajo mucha información sobre este tema, no? ¿Quién trajo? No, en el día de su cumpleaños, él realmente, hay que reconocer, se levantó muy temprano, la esposa le llevó a la cama el desayuno, le dio mucha energía, mucha energía. Sofía y Matías. Chicos. ¿Cómo? Sofía y Matías, mis hijos. Sofía, después mi esposa como que acompañó la gestión. Como la parte operativa, pero los chicos fundamentalmente fueron los impulsores. Perfecto. Perdón, vamos a ir ya mismo a las placas. Después, me imagino que has traído algo para compartir con el equipo. Estábamos pensando cuál era el Sí, ahora lo pedimos en Perfecto, la fantástico, pausa, fantástico. Hay que pensar mucho más, digamos, ¿no? Claro, tampoco es tan difícil, digamos. No, porque era la logística, era llegar acá y ver, porque no podía venir con la torta, porque vengo de lejos, te cuento a la audiencia por si le interesa saber. Claro que les interesa. Que vengo de lejos, entonces la torta... Podía derretirse. Claro, se me podía derretir. Voy a perder la cadena de frío. Claro, y tengo que buscar acá algún lugar, ya está la producción moviéndose en este tema. Sí, ya está abocada a esto, por para que en la pausa de las 15... se puede hacer efectivo esto que vos estás mencionando. Fantástico. Perfecto, bárbaro. Me encantó la emoción, ¿no? Esto es como que perdió el nivel. Anotemos después los cumpleaños de los demás también, a ver si se nos pasa, ¿no? Es que usted es especial. Claro. Usted es especial y bueno. Y me toca traer. Perfecto, muy bien. 6 de abril, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, falta poquito. Falta poco. Bueno, compartimos la información, ¿te parece? Sí. En la introducción del tema de la Comisión de Comercio que acaba de finalizar hace una hora y además lo volcamos en una serie de placas, como vos decís, empezamos el cumpleaños haciendo placas para no desvariar de lo que es todo el año de un periodista parlamentario que dije, ¿cómo me voy a perder de hacer las placas hoy? Tal cual. Abordar la problemática de los juicios laborales, la registración de empleados y su impacto en el comercio y en las pymes es la temática por la que Gabriela Lena, la presidenta, convocó a la Comisión de Comercio. Los invitados fueron Marcos Con, Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, Laura Velardes, abogada laboral, y Walter Calderón, que es un empresario pyme de una sociedad Nieve y Sol. Estos eran básicamente los invitados de la jornada de hoy. En otra placa vemos lo que tiene que ver con esto que hablábamos con Mauricio y que yo te decía en la introducción, de la disputa de los expedientes por parte de los principales interbloques de la Cámara, que son básicamente los que tienen presidencias de comisiones, salvo una o dos más que tienen el interbloque federal y Provincias Unidas. Del total de comisiones, de las 46 comisiones que hay, la mayoría está entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Perfecto. Las principales en manos del oficialismo, las secundarias por allí en manos de la oposición, salvo alguna que quedó cambiada, pero como Agricultura, por ejemplo, pero si no, lo que son las llaves, lo que se dice en las comisiones llave, las tiene el oficialismo. El Frente de Todos sostiene que esas temáticas deben ser analizadas, como te decía recién, y ahora está aplicado en las placas, analizadas por la Comisión de Legislación Laboral o Legislación del Trabajo. Allí la presidenta es Vanessa Siley, la sindicalista de judiciales, que está siendo muy activa en la participación del juicio político a los miembros de la Corte y que tiene bajo su órbita todo lo que sea legislación laboral. Recordemos que el peronismo aquí tuvo un histórico, el kirchnerismo de Héctor Recalde al frente de esta comisión, prestigioso abogado laboralista y muy cuestionado, incluso cuestionado en su momento por el propio presidente Macri. Claro. Que dijo que Héctor Recalde era un mal para la legislación laboral argentina. A ese punto llega la importancia de un presidente de una comisión de este tenor en la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio dice que la Comisión de Comercio no recibe los giros que le tocan de los proyectos. Dice, a nosotros no nos mandan, entonces no lo podemos analizar. Entonces Lena dice, bueno, yo hago esta comisión por lo menos para que el tema esté en una charla informal, informativa,
como quieras decirle, porque no tiene posibilidad de dictaminar, porque no tiene un giro. Pero tampoco, y lo que también dice Juntos por el Cambio, es que tampoco ni siquiera como comisión secundaria. O sea, no es que el giro te lo hacen a legislación del trabajo y como segunda comisión a comercio. Sí. Entonces voy a decir, bueno, puedo opinar, después la llave la tendrá legislación del trabajo. Claro, o sea, y más si tiene que ver con los juicios laborales. Claro, exactamente, para que se le dé un lugar. Esto pasa también, y hacemos un paréntesis con que de las 46 comisiones hay muchas que en su temática se superponen. Sí, y eso, en general, nosotros hemos observado eso y también hemos observado algunas como que mezclan temáticas que por ahí no debieran estar vinculadas en una misma comisión, ¿no? Exactamente. Bueno, en eso hubo un avance hace 1 año y medio que se logró separar familia de mujer. Claro, es familia, niñez y juventudes. Claro, familia, niñez y juventudes. Y otras mujeres y diversidad. Y mujeres y diversidad. Sí, esa fue la última apertura que hubo al principio del mandato de Sergio Massa, que se hizo la comisión número 46, separando estas dos. Ajá. Otros congresos funcionan con muchas menos comisiones y con subcomités fuertes, ¿no? Claro. Subcomités dentro de la... Claro, como subcomisiones que abordan un tema, como por ejemplo podría ser la subcomisión de comercio, lo que hizo Graciela Lena, que sea parte de una comisión madre, pero que también se puede hacer, porque el tema es que se queda trabado acá, que muchas pequeñas comisiones que no abren o no abren para los temas que le gusta a la minoría de esa comisión, claro, y esa minoría no tiene voz ni voto. Claro, entiendo. Sí, no está mal esa idea, ¿no? No. La sugerimos. El tema es que es el poder que se le da, que por ejemplo al subcomité de asuntos latinoamericanos, creo, de Capitolio, claro, tiene mucho poder. O sea, no es que necesite un presidente de comisión para hablar. Habla con el Departamento de Estado, por ejemplo. Ah, está bien. Y hasta acá tenés relaciones exteriores por un lado y Mercosur por otro, con él. Claro. Las energías o los combustibles también los tenés separados. Lo que es pesca, que podía ser una comisión de producción, tiene pesca solamente... Intereses marítimos. Intereses marítimos tiene su propia comisión, pero a su vez, bueno, la habían separado de agricultura, ganadería y pesca, pero están muy abiertas, no es que están todas en producción y vos tenés, como vos decís, un subcomité, podrías tener una subcomisión de agricultura para el caso específico que llegue un proyecto, porque tampoco están llegando proyectos todo el tiempo. No, y aparte cuando se hacen los giros se piensa bien en no girarlo a muchas comisiones para que los temas se frenen. Claro, exactamente. No, hay una sola que es obligatoria, que es la de presupuesto, y después se puede hacer cualquier diseño. Sí, y después tenés este paraguas, que es legislación general, que de última no se sabe dónde mandarlo, o es ambiguo, legislación general. Legislación general es la segunda comisión en importancia de la Cámara de Diputados. Tercera, diría. Asuntos constitucionales y presupuesto creo que son los dos principales. En el organigrama oficial está segunda legislación general. De hecho, cuando tienen que presidir las sesiones, sube primero el presidente, claro, de legislación general antes del de presupuesto. Pero en una evaluación subjetiva que uno puede hacer, y es la que estás haciendo vos, puede que presupuesto sí sea más importante. Continuamos con las placas. Continuemos. Ahí decíamos también en la apertura lo que había sido los antecedentes para llegar a esta reunión de la Comisión de Comercio. El 7 de febrero estuvieron invitados la Cámara Argentina de Comercio, la CAC, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que entre lo que expresaron aquí en la comisión dijeron y dejaron algunos números como que el 76,4% de las empresas empleadoras no afronta reclamos laborales. Estamos hablando de 3/4 de las empresas que están registradas, obviamente. Un 23,5% tiene uno o más casos. Una de cada 10 empresas tiene episodios laborales significativos, dijeron los empresarios de la CAME. Y casi la mitad de las pymes indican que la coyuntura económica es la principal causa de conflictos. Le sigue la legislación laboral con el 40%. Luego el tema de los abogados y los jueces con el 30,7%. Y los sindicatos inciden en un 29,5% de lo que es esta litigiosidad laboral que se da y que tienen registradas en sus estadísticas. A ver, y estos son estadísticas... Perdón, podemos ir un segundo para atrás porque es un montón de números para poder desmenuzarlos. Gracias. ¿Estos números del año pasado, del 2022? Estos números los presentaron ahora, creo que está tomado 2022 porque se presentó a mediados de febrero. Claro, son las empresas además que vienen intentando recuperarse de lo que fueron 2 años duros. Bueno, ahí entra donde entra la coyuntura económica, obviamente entra la pandemia. Claro. Porque ahí de todas maneras, hubo un cambio. Que no se podía despedir gente igual. Claro, exactamente, que tenía lo que uno escucha con los expositores es que hay
una parte que no está en la estadística, que es la cantidad de pequeñas y medianas empresas que por temor a afrontar una carga de un juicio laboral reducen al mínimo la cantidad de empleados. El tema es que el costo del el despido sin causa o el despido sin causa demostrable es mucho más alto para una pequeña empresa y para una gran empresa. Creo que el debate en la comisión pasa por ahí. Bueno, ese también fue un tema, de decir, hay que tener una diferente legislación laboral para lo que es una grande que para lo que es una pyme. La pyme no tiene la espalda que tiene la grande para que 1 o 2 juicios laborales le desarticula toda la unidad productiva, digamos. No es muy difícil ver eso. Yo creo que a veces hay una sobreideologización. Si un juicio laboral tiene 12 meses, 13 meses creo que puede llegar a pagar si una persona tiene antigüedad para que se vaya. Si una empresa tiene 1 o 2 empleados, no puede pagar más de 1 o 2. Si tiene 2 problemas laborales, cierra la empresa. Claro, exactamente. Es totalmente obvio que pase eso. El problema cuando legislás solamente para las pymes es que las empresas grandes se parten en 8 y inventan pymes para no tener esos problemas. Se aprovechan. Es complejo. Como en mucha legislación y en otros temas ha pasado. Y otro tema que estuvo mencionado, que no está aquí en las placas, pero que estuvo mencionado y que tiene que ver con esto, fue el tema de la mochila, la famosa mochila de ir... La mochila austríaca. Exactamente. Claro. Que es ir haciendo un aporte mensualmente mientras se es empleado para que cuando llegue el momento del despido, allí hay No necesariamente el despido, bueno, Leo, o que se el momento en que vos te vas. Claro. Si hoy te vas de una empresa con 10 años de antigüedad y no te echan, cobras un mes. Con esta mochila cobrarías 10 meses. Claro, tenés la mochila a tu favor. O no cobrarías nada y te llevarías la plata a una especie de seguro de retiro. ¿Por qué se llama así? Porque es una mochila con tu propio dinero, que en realidad es interesante, porque no es el dinero que hoy por hoy ese dinero queda en la empresa. En este caso, quedaría en un seguro para el empleador. Lo que pasa es que... Y es como la discusión de otros modelos también laborales, ¿no? Nosotros tenemos un modelo laboral con una fuerte presencia de los sindicatos. Lo que pasa es que también los sindicatos, ahí dice también, según la actividad, está muy fracturado, ¿no? La representación gremial, y también sucede que en algunos ámbitos laborales hay solo un porcentaje de los empleados que están protegidos por los sindicatos. De empleo en blanco ya hablamos de la minoría del trabajo en Argentina. Exacto. Claro, porque vos ahí en ¿cuál es? En el primer número, 76,4% de las empresas empleadoras no afrontan reclamos laborales. Está bien, son las que están en blanco. En ese número, un 23% tiene 1 o más casos, porque vos tenés un montón de juicios laborales que cuando te tienen en negro. Entonces, y aparte empresas que por ahí cerraron por juicios laborales o porque cerraron y tienen juicios laborales. Claro, exactamente. Entonces todavía perduran, digamos. Pero no, los números, digo, tenés un número de lo que es blanco y un número de lo que es negro. Y ahí lo tenés mucho más grande acá. O que están, o que son sociedades golondrinas, o que están y después no están y sigue el juicio, o esto de las sociedades anónimas, de las mamushkas de sociedades anónimas, que se deriva todo a una empresa, a otra. Yo creo que lo que está pasando con la legislación laboral es interesante. Hoy escuché un poco las oposiciones. Sufren los más débiles. Sufren los empleados de lugares más chicos y sufren las pymes, los dueños de las pymes. Sí. Todos los demás tienen el circo armado, porque son grandes empresas que tienen grandes estudios de abogados, que saben dilatar los juicios. Que ya tienen contacto con los sindicatos. Y además hay una justicia laboral que es muy lenta, que es poco efectiva, que en general lo que te sugieren es, bueno, mejor ándate con un buen arreglo. Y vos a veces que realmente estás para iniciar una acción legal contra la empresa porque es un despido injusto, o porque se quedaron con tus saberes, o porque un montón de situaciones que se han dado durante estos años, y te dicen, no, andate con un arreglo que es mejor. Que sí, porque te va a tardar 5 años. O más, y cuando lo vayas a cobrar, andás a ver andás a ver si la empresa sigue existiendo, porque esto es la Argentina. Es muy común eso. Eso es muy común. Y también la otra parte es que hay todo un negocio alrededor de esto. Con eso, o sea, como las dos cosas. Bueno, pasamos a la siguiente placa, en la que va a hablar la Asociación de Citricultores de Chajari, que dijo en esa oportunidad, cuando estuvo en la Comisión de Comercio, que los productores abandonan su producción. Se ha visto casos que abandonan su producción por no poder solventar los juicios laborales, y la solución está en la política, porque no es lo mismo lo que venimos hablando, una pequeña que una gran empresa, y tiene que haber normas distintas para que sean viables y potables. Y también decía que los costos de registración se tienen que solventar todos los meses, y es una contradicción a la realidad del país que tenemos. Bueno, ahí
habla un poco de lo que tiene que ver con todo el papelerío, y hoy también lo decían, que hoy hablaba, por ejemplo, en la comisión, que a un empresario, a un farmacéutico, le demandaba el 60% del tiempo todo el papelerío y todo lo que tiene que ver con lo laboral, y dice, yo ese tiempo se lo dedico a que crezca la unidad de negocios. Entonces hay mucha queja con lo que es registración, cumplir con las cargas, cumplir con el procedimiento para las cargas. Digo, si uno que tiene monotributo le lleva tiempo armar el monotributo, pagar, hacer la factura, imagínate una pequeña empresa. Claro, sin la estructura contable de la gran empresa. Seguro, sí. Entonces por ahí termina siendo un familiar que le hace los papeles, todo un mundo pyme, digamos. Totalmente. Tienen que estar todas las partes sentadas a la mesa para encontrar una solución de fondo, y decía, los jóvenes querían trabajar y generar trabajo. Esto también dice que tienen que estar todas las partes, porque alguien por allí en esta primera reunión había dicho como que era un tema que tenían que decidir los empresarios y los legisladores. Dijo, en esta mesa también tienen que estar los sindicalistas y los trabajadores. Bueno, está toda la movida de la Unión Industrial Joven, ¿no? También, y cómo ellos en realidad tienen una visión distinta, o quieren aportar una mirada distinta que un poco una las partes entre el industrial, el laburante, el operario, y también los emprendedores. Claro. Ahí habría como que ver cómo se acomoda todo esto, porque el emprendedor, digamos, en el mejor de los casos, si te empieza a ir bien, también tenés que contratar gente. Claro. El emprendedor suele ser su propio motor, y también suele tener, cuando más o menos logra cierto círculo virtuoso en ese emprendimiento, en general contrata a alguien. Sí, por eso es lo que quieren, porque es otra dinámica de trabajo también, porque las grandes empresas ya tienen armada su estructura, y desde otra forma también lo que vos decís, Meli, de relación laboral entre los nuevos empleados y los nuevos empresarios. Sí. Porque venimos también de un estigma. Y el rol de los sindicatos también sumados a esto. Exactamente. ¿Qué papel van a tener los ¿Qué sindicatos papel van a tener, claro, en las nuevas conducciones? Ya sea con la incorporación de género, que muchos sindicatos siguen con esto de vos mirá las cúpulas directivas y son todos varones, por ahí te ponen una mujer en género, agregaron en los últimos años. Entonces, otra mirada desde lo joven y desde el género, con esta perspectiva y esta sensibilidad que da la mujer en lugares de poder. Porque yo creo es tan baja la cantidad de empleados en blanco que los sindicatos perdieron peso. Los movimientos sociales hoy tienen igual o más peso porque representan a más seres humanos, básicamente. Uno piensa en comienzo de este siglo, por ahí cuando se reactivó la industria, y ni hablar hace 40, 50 años, casi todos los empleados argentinos tenían un sindicato posible. Hoy no. Claro, es verdad. Exacto. Y después está todo el reclamo dentro de esta estructura, los que se dedican a los, por ejemplo, ya que vamos a hablar en un rato del monotributo TECH, todo lo que tiene que ver con los servicios basados en exportación o en conocimiento, también. Que también ahí están buscando de qué manera pueden unificar la situación laboral, ¿no? Para poder unificar reclamos, para poder unificar, no sé, paritarias no sería, porque no tienen del otro lado una patronal, pero también en esta estructura empiezan a... y ahí se te da una polémica que hay con el monotributo TECH en las últimas semanas, después que salió el dictamen, porque algunas empresas pymes están diciendo no me dan servicio a mí, porque yo tengo toda la complicación de la legislación laboral e impositiva sobre todo. Entonces, como se le da este beneficio del monotributo TECH, trabajan por su cuenta y nos quitan lo que son recursos humanos. Para empresas extranjeras. O sea, se habla de competencia desleal. Claro, exactamente. Ese es uno de los temas que se está hablando. Después seguramente cuando hablemos de monotributo TECH lo desplegamos. Después de esa reunión del 7 de febrero, en la Comisión de Comercio estuvo Matías Tombolini, había sido invitado, pedido por la oposición, y estuvo aquí. El secretario de Comercio habló, entre otras cosas, en esa comisión sobre precios justos. Dijo que el programa no es y no podría ser la solución a la inflación, que es un problema de orden macroeconómico, la inflación, pero que se trata de una herramienta para tratar de atender el problema más grande que tiene la Argentina, que es el de la inflación, obviamente, y por eso se apunta a los precios. Una de las consultas que le habían hecho a Matías Tombolini, también se le preguntó sobre el tipo de cambio y dijo, entendemos que los tipos de cambio múltiples son un problema para la economía argentina, y que la unificación cambiaria es un objetivo compartido con la oposición. Le dice, sí, estamos de acuerdo en que ese es el objetivo, pero bueno, por lo pronto vamos con estos tipos de cambio diferenciados. El día de mañana se buscará como ideal unificar el tipo de cambio.
¿Te gustaron las placas? Sí. Bueno. ¿Y hay más o no hay más? La verdad no me acuerdo. A ver. Y era la última nomás. Era la última. ¿No te acordás porque era la última? Era la última. No me acuerdo si las había puesto en ese orden, por eso. Sí, no, y además que arrancaste tan temprano el día. El cumpleaños. Con el cumpleaños. ¿Qué trajo el desayuno a la cama? ¿Qué contenía el desayuno? Unas galletitas caseras que hizo mi hija. Mirá, hubo producción. Con una receta que ya las venía ideando desde hace 2 semanas y las hizo ayer. Y un cafecito. Bien. Había que ir al colegio temprano, entonces tampoco no es un sábado o un domingo por allá hay más margen. Es verdad, justo en la mitad de la semana. Claro, entonces no, fue un poco somero. Sí, express. Claro, exactamente. Express, perfecto. Pero bueno. Bueno, gracias. No, por favor, Meli. Gracias, Leo. Bueno, vamos a seguir entonces contándoles todo lo que sucedió hoy en la Comisión tanto de Comercio como también ayer en la Comisión de Juicio Político. Y decíamos, ¿no? Ahí se concentró gran parte de la atención, por momentos hasta entretenido, de verdad, porque había tramos. Pero a mí me dio esta sensación. Las preguntas eran como muy acotadas, ¿no? Que cada diputado le hacía a los testigos como que no hubo no hay problema. Un aprovechamiento profundo de cada uno de los testigos. Yo dudaría. Es un interrogatorio y lo que se está buscando es que los testigos respondan sobre cuestiones puntuales que tienen identificadas en las que ellos pueden aportar pruebas a los expedientes que hay abiertos por el juicio a cada uno de los miembros de la Corte. Sé que suena medio complejo, pero esa es la arquitectura que tiene en la cabeza cada diputado. O sea, tal invitado, tal testigo estuvo en tal lugar, en tal momento y pudo haber visto tal cosa. Por ejemplo, la semana que viene se van a escuchar, si vienen, a los testigos que entiende el Frente de Todos participaron en una especie de operación o manejo para que existiera el fallo que permitió una salida anticipada de los represores, el famoso fallo Muiña, año 2017, que finalmente fue corregido. Bueno, ¿qué se le va a preguntar a los testigos? Si participaron de reuniones o de encuentros que pueden haber derivado en la negociación de ese fallo. Es complejo, ¿no? Hay que seguirlo en detalle. No, viste que le preguntaban a la mayoría, por ejemplo, ¿conoce a tal y tal persona? Sí, es mi mamá, sí, es mi hermano. Bueno, sí, es un buen dato el que recordás, porque la mamá era ni más ni menos la mamá de Natalia Monayer, que integra una sociedad anónima que después dijo Moró que sospechan de que trafica causas. Por lo tanto, ¿cómo sería ese funcionamiento? Bueno, una sociedad anónima que se encargaba, según lo que dijo Moró, que está investigando, digamos, ¿no? Moró padre. Moró padre, exactamente, de que puede llegar a haber que personas que tengan causas que hayan llegado a la Corte acudan a esa sociedad anónima para tener beneficios. Eso sería una traficación un tráfico de influencias, en realidad sería lo correcto. Por eso la pregunta no fue si hace tráfico de influencias, la pregunta fue si conoce a la persona que era su madre y si integraba a esa sociedad anónima. ¿Qué respondió Monayer? Puede ser. Después le preguntaron a Monayer si conocía, espérate, a una persona, ay, no me puedo acordar. El juez Ercolini. Ercolini dice, dijo, no lo recuerdo. No sé quién al juez Julián Ercolini, no sé quién Estaba es. tan nerviosa que cuando dice, escuchó... ¿En serio usted no sabe quién es Julián Ercolini? Creo que era el que estaba preguntando, era Moró, no era Moró. Moró, sí, que era el juez Ercolini. Y le dice, perdón, ¿quién? El juez Julián Ercolini. Ah, sí, lo conozco. Pero, señora, ahora no lo escuché bien. Es verdad, ¿vos estuviste en la comisión? Sí. Es verdad que por momentos los propios diputados decían, dejen de gritar porque parece una cancha de fútbol, no nos escuchamos lo que estamos preguntando, no escuchamos la respuesta, ¿no? Claro, porque era así, ¿no? Juntos por el Cambio denunciaba un hostigamiento de parte del Frente de Todos a partir de los interrogatorios, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pide la oposición? Que encuadren cada pregunta en los hechos que se investigan de juicio político. Sí. ¿Qué es lo que dice el oficialismo? Si yo le digo por qué le estoy preguntando lo que le pregunto... Pierde jugo el interrogatorio, me responde cualquier cosa. Entonces había una especie de huevo y la gallina. En algún momento Gailar le dijo a Moró, mejor aclarar. Y bueno, y ahí un poco la testigo se escapaba más, ¿no? Claro, sí, total, te entiendo. Después en un momento Negri golpeó la mesa, yo pensé que ahí la diputada Gailar cortaba el chorro. Sí. Yo pensé que pasaba en un cuarto intermedio, pero en un momento era como... Enojado porque, bueno, ya vamos a contar, tenemos placas preparadas, pero hubo invitados que son familiares y que también se sospecha de que intervienen en el diseño de algunos fallos. Y bueno, y ahí decía Negri, están invitando a la gente por hijo, los invitan por hijo, y ahí golpeó la mesa.
Me golpeó la mesa y bueno. Y también es cierto, cuando creo que le dijeron a la diputada, ¿cómo se llama? Espérate que... Vanessa Siley. Que tenía que explicar o anticipar en qué contexto estaba haciendo las preguntas. Ese era el gran debate. El dato también ayer, Meli, es que Juntos por el Cambio abandonó esta idea, a mi entender equivocada y al parecer a entender de ellos también, de no participar de las reuniones de juicio político, de dejar que los testigos estén con el oficialismo mano a mano, porque claro, son documentos públicos los que se están elaborando y quieren participar, por algo son diputados. Claro. Y ayer, no solo que vinieron los de la comisión, vinieron más también. Claro. Bueno, escuchen, ahora en un ratito, obviamente, Mauri preparó las placas para poder resumir lo más importante que dejó la Comisión de Juicio Político. Vamos a repasar también esos momentos calientes. Tenemos un montón de material para compartir con ustedes. Pero llegó Luciana Pecker y una reunión muy importante, Lu, que lideró la diputada Mónica Macha. ¿Con qué tuvo que ver? Hola Meli, Hola. ¿Cómo estás? Una reunión muy importante e innovadora. También habla de una función del Congreso de la Nación que no es solo legislativa, sino también de escucha, ¿no? Y de imponer en la agenda pública temas que aparecen relegados, en muchos casos por cuestión de poder. Si decimos las dos palabras Opus Dei, estamos hablando de los sectores de la Iglesia más radicalizados, más conservadores, y de una sombra que no aparecía en las bancas del Congreso, pero que durante muchos años, Meli, sí incidía en lo que se votaba en el Congreso, ¿no? El poder del Opus Dei en la Argentina tuvo mucho que ver con frenar durante muchos años leyes de derechos sexuales y reproductivos, la anticoncepción gratuita, el aborto legal y otro tipo de leyes de fertilización asistida, etcétera, porque es el poder más conservador y que tuvo mucho que ver con el poder político y económico de la Argentina. Ahora se está haciendo una revisión sobre las prácticas del Opus Dei, no solamente sobre las ideas o la ideología del Opus Dei, sino sobre las prácticas. Y hay más de 40 mujeres que denuncian haber sido esclavas del Opus Dei. Es una situación gravísima. Hay una investigación de la periodista Paula Vistagnino, que fue finalista el año pasado del premio de la Fundación Gavos, el premio más importante de América Latina, o sea, una de las investigaciones revista Anfibia, y tiene un libro sobre este tema que cuenta lo que hacían. O sea, agarraban mujeres, les decían que eran fieles y terminaban esclavizándolas en situaciones de servidumbre. Esta reunión de la que estamos viendo imágenes se dio justamente esta semana en la Cámara de Diputados, organizada por Mónica Macha, que sabemos que es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. También estuvo Eduardo Valdés. Y una de las 43 mujeres que entre 1974 y 2015 fueron víctimas de trata del Opus Dei dijo: ahí no había vocación divina, era todo manipulación. Porque las hacían trabajar sin descanso de la mañana a la noche, siendo como sirvientas gratis. Sí. Sirvienta es una palabra que no hay que usar en ningún caso, pero la digo de esta manera despectiva, porque eran sirvientas, como si fueran trabajadores de casas particulares en condiciones esclavas, permanentes, y por eso se lo define hoy como trata de personas. En el Congreso justamente lo que hicieron fue escuchar esta situación, que es importante para que los diputados y diputadas tengan noción de lo que pasaba en el Opus Dei, ¿no? Eduardo Valdés... O sea, que trabajaban para casas particulares. No, trabajaban directamente para el Opus Dei en la zona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. A veces venían de Paraguay. ¿Eran contratadas como supuestamente empleadas domésticas? No, eran como fieles, pero que eran esclavizadas. Ah, está bien. Eran feligreses del Opus Dei o seguidores del Opus Dei. Bueno, no tenés dónde dormir. Bueno, venía acá al Opus Dei y terminaban en situaciones realmente esclavas, ¿no? Por ejemplo, Elisa Carmona, que nació en Faustino María Pereira en Entre Ríos, y Lucía Jiménez, que nació en Paraguay. Era muy común esto con migrantes también paraguayas o migrantes internas, ¿no? de otras provincias, claro. De otras provincias, relataron cómo fueron captadas, sometidas y explotadas laboralmente. El conversatorio se llamó 43 mujeres víctimas de trata. Volvamos a enmarcar esto, ¿no? O sea, el Opus Dei es el sector de la Iglesia Católica más oscurantista, más conservador, y que tuvo un poder político sobre el Congreso de la Nación muy fuerte. En general, muchas veces se dijo:
esta ley no sale porque el Opus no quiere, ¿no? Claro. O sea, claro. en voz baja, el Opus Dei quiere decir muchas cosas en la Argentina y ha sido una gran sombra. Fíjense cómo, por otro lado, pasaba en esto. También estuvo el abogado de las mujeres denunciantes, Sebastián Sal, y la periodista Paula Vistagnino, que, como te comento, Meli, les recomiendo que la sigan, que lean su libro, que lean sus investigaciones, que es quien, justamente por información que tenía de esta zona de Bellavista, ha develado la trama del Opus Dei en Argentina y especialmente qué ha pasado con estas mujeres. Una de las frases es que la obediencia era la norma, ¿no? Eran 2 adolescentes de entre 13 y 15 años, 2 de las mujeres que testimoniaron en el Congreso de la Nación, por supuesto, súper pobres, con muy bajos recursos económicos, que querían venir a la ciudad de Buenos Aires, educarse, etcétera. Fueron captadas bajo la promesa de mejorar su vida. No tienen dónde dormir, dónde estar, vení que vas a estar algo mejor parecido acá. a lo que sucede con algunas granjas de rehabilitación donde... ¿Te acordás lo que pasó? No la quiero mencionar porque después la justicia avanzó en un sentido distinto al que se sospechaba y los propios familiares decían, bueno, la verdad que los pies estaban en situación de calle total y acá de última tenían a dónde dormir, pero ¿te acordás que lo que denunciaban es que los tenían haciendo laburos todo el día, hacinados? ¿Te acordás a lo que me estoy refiriendo? Me acuerdo a lo que te referís, Meli, y por supuesto que hay una algunas situaciones de vulnerabilidad, Exacto. de pobreza, de adicciones que pueden llevar a que vos digas, bueno, a ver dónde pueden estar. Pero en la Argentina, y esto sí es importante decirlo además, por supuesto que la servidumbre siempre estuvo prohibida, pero la trata está prohibida desde el 2012 y la trata es tanto en la explotación sexual como en la explotación laboral. Acá además se mezcla, si bien ellas están haciendo un juicio y piden reparación, recordemos que, por ejemplo, el Papa Francisco dijo en una entrevista, que dio varias entrevistas a Elisabetta Piqué de La Nación, a Daniela Haddad de Infobae esta semana, pero con Elisabetta Piqué especialmente habló de cómo el juicio a Boston cambió la mirada sobre los abusos sexuales en la iglesia. Bueno, el juicio de Boston es porque después está perfectamente descrito en la película que les recomendamos, Spotlight, que justamente muestra cómo el periodismo devela esos abusos sexuales y la iglesia tiene que pagar la reparación económica. Si no, vamos a ver si se iban a dar cuenta o no. Bueno, acá es un juicio emblemático, el juicio contra el Opus Dei, porque también si tienen que pagar una reparación económica, estas prácticas van a frenar mucho más que si esto queda impune. El Papa Francisco tenía un enfrentamiento muy fuerte con el Opus Dei en Argentina, por lo menos eran sectores enfrentados, ¿no? Eran sectores enfrentados, lo siguen siendo dentro del Vaticano, digamos, los sectores que representan al ala más conservadora del Vaticano ven demasiado abierto a Francisco, que por otra parte sigue diciendo, por ejemplo, que está en contra de la ideología de género. Pero en la Argentina el Opus Dei era más conservador que el Papa Francisco. Esto es parte de lo que pasó, un congreso que escucha y una causa que sigue contra la esclavitud de mujeres por parte del Opus Dei. Muy bien, muchísimas gracias, Lu. Gracias. Nos vamos a ir rapidito a nuestra primera invitada. La diputada Tania Bertoldi está del otro lado. Hola, diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias, un saludo para todos ahí en el piso. Gracias, muy amable, diputada. Bueno, esta semana estuvimos asistiendo a lo que fue la Comisión de Juicio Político y también, bueno, hoy la de Comercio. Quería saber si siguió la actividad en estas comisiones, qué sensación le genera, qué posibilidades hay de poder avanzar con algunos temas de acuerdo. Una de las dos comisiones, sin embargo, algunas las seguí, no con exactitud, pero sí las seguí. Y me parece, digo, en principio muy importante la de juicio político que comenzó en enero y que está demostrando que está yendo por los carriles correctos, que las hipótesis son correctas, que el Frente de Todos tiene una posición muy clara y que va a seguir hasta el último día, hasta que los 4 miembros de la Corte Suprema den las explicaciones, porque está demostrándose el mal desempeño en el ejercicio del cargo de los 4 miembros de la Corte Suprema. Y la Argentina y la sociedad en su conjunto merece una explicación por parte del miembro y que, por supuesto, no degrade todo el partido judicial, el Poder Judicial. Partido judicial. Sí.
Diputada. El Poder Judicial, pero bueno, que demostrando ser un partido, claro, se entendió, sí. Y no se trató de un fallido, sino que obviamente distintos referentes del Frente de Todos hacen este señalamiento, y en los últimos discursos públicos que hubo, tanto de Axel Kicillof como del diputado Máximo Kirchner, como de la propia Cristina Fernández, bueno, la manera de referirse al Poder Judicial es llamándolo partido judicial. Diputada, usted es de Neuquén y hay mucha expectativa, por lo menos se viene escuchando del año pasado, de que terminemos 2023 o transitemos 2023 con el gasoducto terminado para que el gas de Vaca Muerta abastezca lo que hoy se importa del exterior. ¿Cómo estás ahora? Sí, está en principio la primera etapa, que es de Saliquelota a Tratayén es Neuquén. Está cumpliéndose los pasos que están previstos. Se cree que entre julio y agosto vamos a estar inaugurando la primera etapa, con una proyección para la segunda etapa, que es lo ideal. Estamos hablando de que en el 2024/25 vamos a tener la totalidad del gasoducto Néstor Kirchner, la reversión también del gasoducto del norte. Recordemos que hoy Bolivia está con un declino, y eso, para que se entienda y para simplificarlo, nosotros teníamos el gasoducto que venía de Bolivia hacia Argentina, lo mismo Bolivia a Brasil, y hoy la Argentina está produciendo mucho más de lo que puede llegar a abastecer Bolivia, con lo cual ese gasoducto hay que hacer la reversión para que desde Vaca Muerta se pueda trasladar ese gas a Bolivia, a Brasil, más otros que estamos también haciendo hacia nuestro costado, hacia Chile, para las exportaciones a Chile. Sí. ¿Cuándo cree que podamos tener superávit y la posibilidad de exportar, superávit energético y la posibilidad de exportar? ¿Usted dice el año que viene sería? El año que viene vamos a empezar a ahorrar aproximadamente 1.700 millones de dólares, porque vamos a dejar de importar barcos de gas con esta primera etapa y esta reversión que les estoy comentando del norte, y la proyección es duplicar y triplicar este valor que les acabo de dar con la concreción de la segunda etapa del gasoducto. Sí. Así que las expectativas son muchas. La producción en Vaca Muerta está superando todos los meses, como ustedes saben, récords mes tras mes, con lo cual es necesario este tipo de discusión de transporte para poder sacar ese gas de Vaca Muerta para, en principio, un autoabastecimiento de toda la República Argentina, que es el objetivo principal, pero también lograr exportaciones para justamente el ahorro de dólares que hoy tanto nuestro país está necesitando. Diputada, uno de los temas que ya tiene dictamen y que probablemente pueda llegar a ser incluido a lo largo de este año en alguna sesión es el del monotributo TECH. Quería saber qué le parece esta propuesta, qué le parece este proyecto, si tiene alguna mirada en particular sobre alguna actividad que podría hacer uso de este monotributo TECH. La verdad que en relación a ese tema no tengo mucho conocimiento. Seguramente este tema va a ser tema de agenda para este año y lo abordaremos cuando comencemos con el tratamiento. Bien. Bueno, y lo otro que le quería consultar es justamente sobre la posible próxima sesión que haya este año. Bueno, tiene que ver o abordaría las cuestiones que se están empezando a exigir por parte de la situación urgente de Rosario, ¿no? De Santa Fe, en virtud de poder agilizar el funcionamiento de la justicia en esa ciudad particularmente, pero en la provincia entera. Sí, así es. La proyección es que esperemos que tengamos sesión, la próxima también. Y ojalá que podamos darle tratamiento. El Frente de Todos ya dio muestras de que quiere tratar este tema en el recinto y ojalá que la oposición acompañe y que sean estos temas transversales, ¿no? Que logremos los consensos para que se puedan aprobar. Sí. Quería comentarles también algo que me quedó pendiente en relación a Vaca Muerta cuando uno de los compañeros me preguntaba del gas. Nosotros el jueves pasado presentamos un proyecto con mi compañero de la provincia de Neuquén, con Rolando Figueroa, más otros 2 legisladores de Río Negro, que tiene que ver con Vaca Muerta, pero con el lado B de Vaca Muerta, que se ve tanto en las provincias de Neuquén como de Río Negro, y que tiene que ver con el crecimiento demográfico que se da en las ciudades en relación a la región de Vaca Muerta. Y presentamos un proyecto para la creación de un fondo fiduciario para el desarrollo
territorial de esta región, que contempla aproximadamente entre 28 y 30 municipios, que es para solventar las obras de infraestructura, de transporte, sanitarias, de educación claro, también. Porque se arma como una nueva ciudad, ¿no? En relación a la actividad que sugiere y la oportunidad de trabajo para muchos a partir de Vaca Muerta, con otros requerimientos. El crecimiento de Vaca Muerta, recién hablábamos de los miles de millones de dólares que el país puede empezar a ahorrarse a partir de la producción de Vaca Muerta y de la concreción de estas obras de transporte, pero también quienes vivimos en torno a esta región vemos cómo las ciudades, no se crean nuevas ciudades, pero sí las que están tienen un crecimiento que triplican o hasta cuatriplican su población en un periodo de 10 años, claro. 12 años, fue lo que vimos en estos últimos años. Entonces es necesario también discutir esto, ¿no? Claro. Hablamos de los beneficios, pero también tenemos que hablar del acompañamiento a estos gobiernos locales de la región de Vaca Muerta. Sí, diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le consulto, usted hablaba de temas transversales como para poder un poco destrabar la agenda y avanzar en lo que tiene que ver con lo parlamentario. ¿Cree que por allí, no sé, la justicia de Santa Fe o alguno de estos temas que mencionábamos, pueden hacer cambiar la estrategia de Juntos por el Cambio, esta de no avalar iniciativas mientras dure el juicio político, o solamente se puede lograr con estos temas puntuales? No, yo creo que debiera ser, en principio, perdón, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, exactamente. Muchas gracias. Porque me habían comentado tu cumpleaños, así que justo que preguntaste, aprovecho primero a saludarte. Muchísimas gracias. Y en segundo término, yo creo que este es un tema que nos preocupa y nos debería ocupar a todos los argentinos, más allá de las diferencias que podamos tener políticas. Creo que este debe ser uno de los temas, ¿no? La sociedad está esperando que en el Congreso tengamos una discusión para dar respuesta a lo que hoy está necesitando, en este caso Santa Fe. Pero hay muchos temas también que han quedado en la agenda del año pasado, como alquileres, humedales, el Consejo de la Magistratura. Hay grandes temas que debieran también pasar por esta discusión en el Congreso con consensos mayoritarios. Bueno, alquileres, menciona alquileres. Alquileres medio que estaba trabado y ahora como nuevo condimento, Julio Cobos presenta un proyecto para derogarla, que es lo que venía sosteniendo el ala más dura de Juntos por el Cambio, el PRO, que siempre estuvo por la derogación, ahora se suma también, por lo menos esta parte del radicalismo con Cobos. Ustedes desde el Frente de Todos continúan pensando que la derogación no es el camino. Por supuesto, la derogación no es el camino y lo planteamos en la comisión, lo venimos planteando desde el año pasado, pero bueno, pareciera, que estos surgimientos no hacen más que poner palos en la rueda, ¿no? Y de dilatar una discusión que es urgente y que ya deberíamos estar dando respuesta, lo deberíamos haber hecho el año pasado, y esperemos que este año se logren los consensos y que esos palos en la rueda empiecen a eliminarse y que se den las discusiones serias en las comisiones como debería ser. Sí, diputada, hubo una propuesta que se escuchó en el verano y que finalmente no llegó, y tiene que ver con una ley de hidrógeno. No sé si usted está al tanto del tema, si pudo hablar con algún funcionario ejecutivo. Sí, hemos tenido algunas charlas. También es uno de los temas que el Ejecutivo quiere que tratemos este año en la comisión, para nuestra zona principal, no tanto para Neuquén, pero sí para la zona de Río Negro. Es muy importante. La gobernadora, además el Ejecutivo Provincial, dio el aval para esta discusión. Así que bueno, también esperemos que avance. Con estas altísimas temperaturas, por lo menos hasta el día de hoy, otra vez la ciudad de Buenos Aires y gran parte de sus alrededores sufrió y viene sufriendo distintos cortes de luz, y en este sentido también un poco la pregunta o la inquietud que le queda a muchas personas es, bueno, ¿qué realmente va a terminar sucediendo con la energía si no se cambia de matriz energética, si no se hace una transición?
porque, bueno, cada vez más por el calentamiento global, por la mala utilización que hicimos de nuestro planeta, las temperaturas, vamos a tener estos veranos prolongadísimos. Ustedes en Neuquén me imagino que también lo han sufrido. Y bueno, y preocupa un poco que el tema de los subsidios, el tema de las inversiones, la infraestructura, el reparto de la energía desde Vaca Muerta hasta los hogares, siempre como la misma cosa, y casi han pasado apenas 2 años del último apagón de cuando nos quedamos aquel Día del Padre, casi todo el país sin luz. Sí, es un tema que preocupa y que también se viene discutiendo hace mucho tiempo, y el cambio de matriz energética se tiene que dar, y se tiene que dar también en relación a los minerales, ¿no? Que es otra de las discusiones. Claro. Que esperemos este año se debería dar. Digo, también hemos tenido algunas complicaciones para tratarlo en la comisión, no llegó ni siquiera al recinto. El Ejecutivo ya envió muchos proyectos en relación a esto, y creo que hay que abordarlo de manera integral, y los minerales es un camino para este proceso de transición energética que por supuesto nos preocupa a todos, y que no tanto en mi provincia, digo, no se está dando este tipo de apagones, claro, como sí se están dando con más frecuencias en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hay proyectos que están también para que podamos discutir en la comisión, y los minerales es uno de ellos. Claro. ¿Y por qué se dan los apagones en el área metropolitana y no en el interior? Uno sabe que está la mayor parte de gente concentrada acá, pero las inversiones deben ser en torno a los usuarios que hay. Tampoco me imagino que en Neuquén han tenido el nivel de temperaturas tan altas como tuvimos nosotros. Bueno, por ahí Neuquén no es el caso, pero claro, sí ha habido temperaturas altas en Santiago del Estero, en todo el norte del país. Y no sé si hay estos apagones. Sí, las inversiones se tienen que dar todos los años y de manera consecutiva. Digo, también cuando tenemos gobiernos que interrumpen el proceso de inversión, también empezamos a ver esa consecuencia, ¿no? Digo, las ciudades van creciendo, y con eso tenemos que acompañar con las inversiones y la infraestructura, que no muchas veces se da, y lo estamos viendo en Capital Federal. Sí, y otra vez los subsidios, el tema de los subsidios, de las tarifas, eso vuelve a estar como en el centro de las explicaciones de, bueno, hubo una desinversión de casi el 60% en temas energéticos. Sí. ¿Se justifica eso, cree, diputada, por el tema de las tarifas? ¿Cómo? ¿Se justifica la desinversión por la cuestión tarifas? No se justifica. Me parece que son dos discusiones que tienen que darse de forma paralela. La inversión tiene que estar siempre, eso creo que no debería ser tema de discusión. La cuestión de tarifas es otra discusión, pero las inversiones no tienen que interrumpirse nunca. Claro, claro. Bueno, diputada, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, buena tarde. Hasta luego, muy buena tarde también la diputada Tania Bertoldi desde la provincia de Neuquén, hablando un poquito de todos los temas. ¿Saben los diputados sobre el tema del monotributo TECH? ¿Están ahí porque es uno de los temas que vos decías podría colarse en la próxima sesión? Se podría colar en la sesión del martes 28. Los diputados de Frente de Todos están de acuerdo. En la oposición, cuando se trató en la Comisión de Presupuesto, hubo mucha disidencia. ¿Y con qué tienen que ver esas disidencias? Tiene que ver más que nada con, primero lo que hablábamos antes, de cómo va a quedar el sector que emplea a nivel local respecto a el que emplea a nivel internacional, a partir del beneficio que le darías con el monotributo tecnológico, y después lo que pide gran parte de la oposición es discutir un nuevo sistema de monotributo. No les gusta el tema de la discriminación positiva, sería en este caso, pero discriminación al fin entre un sector y el resto. Pero también hay otro sector de la oposición que dice no dejemos pasar la oportunidad, y si podemos desarmar 35.000 cuentas, que no sé, dije un número por decir, pero que hay abiertas en Uruguay y en Paraguay con chicos que están trabajando acá, y cambiarlas por cuentas en el país, no dejemos pasar la oportunidad. Me parece que en ese grupito que tiene algunas dudas de la oposición, que digo que está más cerca de aprobar que no, está un poco la esperanza del oficialismo, ¿no? Bien. Bueno, ¿les parece que hagamos una primera pausa? ¿Están de acuerdo? Me parece fabuloso. ¿Sí? Sí. ¿Y la torta qué pasó? Ahora estamos justo en la pausa, vamos a terminar de... No era una duda nada más, sí, no es presión de ningún tipo. No me siento presionado para nada. Sí. Igualmente yo ya hablé acá con las autoridades del canal y ya están entrando la copa de champán para brindar cuando termina el último bloque, que es el que viene. Pero cuánto agasajo, che. Sí, pero no seas celoso. No, déjame que lo sea. Se lo merece. No cumplo años cuando los días que justo no estoy acá, así que... Claro, es que tiene que ver con eso porque... de semana, qué sé yo. Tiene que ver con eso. Podés venir igual. ¿Puedo venir igual y tener este agasajo? Exactamente. Sí. Y aparte se ha sesionado día de fin de semana, imagínate. Bueno, si vengo acá un fin de semana no hay nadie acá en el canal. No te creas, ¿Sí? Sí, no te creas. Vos andás viniendo ¿A vos te encuentro?
tengo que ir a otro canal. Es que yo tengo que ir a otro canal justo el fin de semana, si no, por supuesto, aquí estaría. Bueno, hagamos una pausa, si están todos de acuerdo. Y vemos. Un corte y una quebrada. Exactamente. Y ya volvemos. Un clásico. Sí. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV. Los créditos SUBA, que fueron pensados como un instrumento útil, se ha convertido en una fuente de asfixia para muchos sectores que han tomado este crédito y hay que buscarle alguna solución. Respecto a los proyectos, el de Compre Trabajo Argentino interesa a las pymes porque le otorga una preferencia especial en lo que hace a las compras del Estado. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales. Y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación, en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional, la verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, reemplazar las lámparas comunes por lámparas LEDs. Te iluminan mejor y ahorran más energía. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Todo cultura. Miércoles 23 horas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces, es un antes y un después. La crisis por el narcotráfico en Rosario, la inversión que hace el Ministerio de Seguridad, y vamos a tener días muy fuertes con este tema, porque recordemos que Aníbal Fernández viene diciendo, bueno, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no puedo enviar 100.000 policías, no los tengo. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado.
primero la gente. Argentina Presidencia. Acá estamos después de la pausa, estamos esperando que llegue entonces todo el catering dispuesto para el cumpleaños de Leo Fredes. Sí, ya avanzamos. Ahí va a entrar. No. La pata de jamón espera un poquito más medio temprano. Y media me están diciendo ahora. Se corrió un poquitito. Sí, perfecto. El tema de la logística, la lluvia. No, es verdad. Y los cortes. de platos dulces y salados, ¿no? Vienen. Sí, están ¿cómo? Me está diciendo que hay pata de cordero. También. Sí, pero en un rato nada más. También saludamos a nuestro director. Hoy es el cumpleaños. ¿Cuál de los directores? ¿Matías? Sí. Feliz cumpleaños. Todavía no llegó. No llegó porque es el cumpleaños. Pero mire qué bueno eso. Listo, bueno, entonces lo saludamos cuando esté. Pensé que ya había llegado porque más o menos está, pero avisen. Llegó Fredes y paga. Avisen cuando llega que... Así repartan el catering. No, qué bueno, debe estar muy contento con lo que estamos diciendo, aparte, que llegó, que no llegó. Muy bien. No, pero hay que decir una cosa, para fuera de broma, está muy, muy complicado el centro, porque con el tema de los muchachos que estaban de la CAMPE empezaron a marchar y a moverse por todos lados. Porque la CAMPE estaba en Desarrollo Social, que es 9 de julio y Belgrano, para la gente de Capital y AMBA y para los del interior que conocen la zona, y se están trasladando a Callao y Corrientes porque está la Casa de Mendoza por alguna demanda puntual. Entonces, a lo caótico que estaba, está a lo lento de manejar con lluvia, se sumó este nuevo condimento, entonces está todo muy trabado el tránsito. Aquí a una cuadra están haciendo una obra de gas y de una cuadra a la otra hay 2 camiones haciendo un embudo para el tránsito. Muy apropiado también, sí. Entonces todo se dificulta. Fantástico. Bueno, vamos a nuestra próxima entrevistada. Saludamos a la diputada Dolores Martínez, que está ahí ya conectada del otro lado. Hola, diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, aquí escuchándolo. Me hubiese ido hasta el piso, me parece. Claro, con el catering, dice usted. Claro. No, también hay para ustedes, no se preocupen, ahora la producción les va a mantener en el despacho, usted está en su casa, pásenos las coordenadas. Está en el despacho. Está en el despacho. Está acá nomás. Pueden venir. Y le van a traer un bonete, guirnaldas, y se suma al festejo acá de Fredes, que bueno, por supuesto él eligió pasarlo aquí, en la Casa de las Leyes. Claro. Él podía elegir entre pasarlo en su casa o venir, y él dijo, voy. ¿Cómo no voy a ir al programa? Todo. Por favor. Por supuesto. Premio después, teléfono para el parlamentario, así le damos el premio. Claro, muy bien, es verdad. Es verdad. Bueno, ¿por dónde empezar, diputada? ¿Puede meterse el tema de Rosario y la cuestión de la agilización de la justicia en la próxima sesión? ¿Va a haber una próxima sesión? En primer lugar, hay que ver si hay próxima sesión. Ayer el diputado Germán Martínez en la Comisión de Juicio Político, donde se estaba al finalizar previendo un poco cómo seguía la agenda, dijo públicamente que están intentando llevar adelante una sesión, dijo el 28 de marzo. Claro. Para que ingrese ese tema específicamente que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe, todavía falta que dictamine una comisión, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Con lo cual, si esa comisión dictamina antes del 28 o antes de esta supuesta sesión que quiere llevar adelante al frente de todos, sí, claramente se podría evaluar. De todas maneras, yo no tengo información oficial sobre eso. No, ¿y ustedes qué harían? Porque en un momento Juntos por el Cambio había dicho que no acompañaban, más allá de que sean temas que les importen o no les importen, todos los temas les importan, no lo quise decir en ese sentido. Sí. Pero bueno, que no acompañaban prácticamente ningún tema hasta que se echaran para atrás con el tema del juicio político. Lejos de echarse para atrás, la cosa se intensificó, citando cada vez más testigos, más personas. Yo quiero saber si esa actitud va a apaciguarse, a dosificarse un poco o a flexibilizarse, pongámosle el calificativo que quieran, en virtud de, bueno, por ejemplo, lo urgente que es la situación en Rosario.
Claro, mira, nosotros tenemos básicamente dos cuestiones. La primera es que le hemos dicho al Frente de Todo, ya esto desde el año pasado, antes de lo del juicio político, que en tanto y en cuanto no intente consensuar algunas sesiones, bueno, que apliquemos la fórmula no escrita de que quien convoca a una sesión especial tiene la responsabilidad de conformar el quórum. Y en función de eso nosotros vamos y nos sentamos. De hecho, ya tuvimos esa dinámica que fue con la de previsión, la moratoria previsional, si bien recuerdo. Sí. Así que ya esa actitud la hemos demostrado ahí. Nosotros no tenemos un problema en debatir los temas, porque sobre todos los temas tenemos posicionamiento, sobre todo si lo hacemos previamente como corresponden las comisiones. El tema es de qué manera llegamos a una sesión, obviamente que es una cuestión política, y lo que le venimos pidiendo al Frente de Todos que trate de abrir esa dinámica, siendo que no tiene los votos propios para conformar el quórum. Entonces nosotros decimos sesiones especiales cerradas, sin convocatoria a la oposición para incluir los temas que a nosotros también nos interesan, que ellos conformen el quórum, nosotros vamos y damos el debate. Okay. El segundo punto que mencionaba, o sea, que eso perfectamente también puede llegar a ocurrir ahora, mientras el Frente de Todos no abra la posibilidad de conversar. O sea, yo te estoy diciendo, yo soy diputada de la Nación, soy secretaria parlamentaria del Bloque Evolución, y yo me entero de que el Frente de Todos quiere llegar a sesionar ayer en la comisión de juicio político. Sí. No hay un canal de conversación formal, y además existen esos mecanismos. Pero no hay un chat de Telegram. Esos mecanismos. No hablemos de chats, te lo pido por favor. Dijo Martínez que había un chat de Telegram, ayer lo dijo, ¿eh? Sí, los presidentes de bloque lo tienen, pero bueno, te quiero decir que vos cuando te sentás a una conversación, mínimamente lo planteás, quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra. Es cierto que en el último tiempo, perdón que yo siempre me termino inclinando a hablar de temas muy, muy reglamentarios o parlamentarios, ya se desvirtuó un poco la dinámica formal de esto. Por ejemplo, en otras épocas existía, además de labor parlamentaria, pre-labor parlamentaria, porque lo que deben existir en el Congreso, en la Cámara de Diputados, son sesiones de tablas, no tantas sesiones especiales o solamente sesiones especiales. Entonces, lamentablemente, eso está desvirtuado, los canales formales también, y se llevan adelante canales informales como los chats, que son para comunicaciones. Los chats son como para mantenerse en contacto, pero no es el ámbito de un chat, sea de Telegram o sea de WhatsApp, para poder conversar sobre una agenda. Uno abre un diálogo ahí, pero para después tener una reunión formal con la presidencia de la Cámara a ver cómo se llega a conformar un temario. Sin irme más lejos de la pregunta que me hiciste, por supuesto que nosotros estamos para acompañar desde los diversos sectores de Juntos por el Cambio el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe, a pesar de que sabemos que no es un proyecto que vaya a solucionar hoy el enorme problema que tiene Santa Fe. Sí. De todas maneras, entendemos que es un proceso que efectivamente tiene que avanzar y estamos dispuestos, por supuesto, a colaborar. Y con respecto al juicio político, nosotros seguimos sosteniendo lo mismo. Es muy grave lo que está haciendo el Frente de Todos en el marco de esa comisión y, como vos bien decís, pretende seguir supuestamente a paso firme. Yo creo que cada vez se le cae más el proceso de juicio político y que la verdad que estamos dejando sobre todo un pésimo antecedente en la Cámara de Diputados sobre cómo es un verdadero proceso de juicio político, y como dijo ayer el diputado Negri, para no hacerme propias de las palabras, pero la verdad coincido, está desvirtuando de tal manera que es un juicio político que le quita de cierta forma el peso importantísimo que tiene que el Congreso sea quien lleve adelante un proceso de estas características. Así que frente a eso, está claro que nosotros esperamos que se abran las agendas. Es difícil, muy difícil. Llevamos ya, esta es la tercera semana de marzo, hubo un temario de sesiones extraordinarias con 26 temas. Hoy lo dije en la Comisión de Comercio, ni siquiera se ocuparon de presentar todos los temas que mandaron extraordinarias. Apenas pudimos tener una sola sesión, y en lo que va de marzo, en esta semana, no hubo actividad legislativa. Solo les importa el juicio político. No hubo actividad legislativa. Diputada, ahora... no hay ninguna comisión. Es complicado porque hay un comunicado de los presidentes de Juntos por el Cambio, de presidentes del partido y presidentes de los bloques de enero, que sigue vigente, donde dicen que no van a dar quórum en ninguna reunión. Entonces, ¿cómo
pedir, digamos, me cuesta inclusive como periodista pedirle a un presidente de una comisión, tenés que convocar, si ya tiene la respuesta de ustedes, no vamos a ir, sea cual sea el tema. Y por otro lado, la pregunta que le hago... Lo dijiste. No, digo, vos lo acabás de mencionar recién, fecha de enero frente a la reacción que había tenido el presidente de la Nación por el pedido de juicio pero sigue vigente ese comunicado, no hubo un contracomunicado. Yo lo que te estoy diciendo es que sostengo lo que nosotros pensamos sobre el juicio político, como también te estoy explicando recién detalladamente que efectivamente si el oficialismo consigue el quórum, nosotros vamos a dar los debates. Abran las comisiones, traten de hacer temarios consensuados y por supuesto que iremos. Ahora, si solamente van a poner la agenda de juicio político, no. Pero digo, el oficialismo no tiene quórum propio. Para conseguir quórum necesita y eso es lo que parece. No sé si estamos observando que efectivamente esta semana solamente hubo una comisión, la de juicio político. ¿Te parece que con 46 comisiones de trabajo, con los problemas que tiene el país, solamente estemos trabajando en el juicio político a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, no. Para mí es verdaderamente bochornoso lo que está pasando en el Congreso. Respecto al juicio político me queda una duda y aprovecho su experiencia en temas parlamentarios y en realidad su especialidad en temas parlamentarios, porque tengo una sensación que es diferente a la que usted acaba de decir. Hace 20 años que no se hace un juicio político a la Corte Suprema. La Corte Suprema en estos 20 años tuvo montones de secretarios, montones de funcionarios, tuvo varios jueces que fueron y vinieron, y ninguno se sintió nunca interpelado por otro poder. Cuando el resto de los poderes, por ejemplo, el Poder Legislativo, ni hablar del Poder Ejecutivo, todo el tiempo se ve interpelado por otros poderes y también por la sociedad misma. ¿No está bueno que existan, ya que se presentan tantos pedidos de juicio político, como por ejemplo el que presentaba en su momento Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti? ¿No está bueno que se traten esos pedidos? Después si hay mayoría o minoría es otra cosa. Perfecto lo que dijiste. Coincido 100% con vos. Yo no estoy deslegitimando para nada, y creo que nadie lo hace ni de mi bloque ni del interbloque, que un diputado o que un bloque tenga la iniciativa de llevar adelante el proceso de acusación ante la Cámara de Diputados de juicio político. Lo que estoy diciendo es que de la manera que lo están llevando adelante desvirtúa la legitimidad, el peso, la importancia que verdaderamente tiene un juicio político, porque para hacerlo tiene que ser muy cuidadoso. Es muy importante, y vos mencionaste que hace 20 años no se hace, es muy importante los consensos en todos los bloques políticos. El ejemplo que vos pusiste justamente es clave. Hace 20 años, cuando se hizo el juicio político a la Corte Suprema, que se le llamaba la Corte la mayoría automática. Sí. La mayoría automática. Fue, fíjate la gran diferencia, consensuado por todas las fuerzas políticas o la mayoría de las fuerzas políticas. Ya de por sí te da otro tipo de legitimidad en el proceso y otro tipo de seriedad. No es lo que está ocurriendo acá, donde constantemente todo se va aprobando por un voto de más que tiene el Frente de Todos, sin consensuar absolutamente nada, no con el bloque de Juntos por el Cambio. Pensá esto, no hay ningún bloque político en la Cámara de Diputados que esté apoyando, salvo el Frente de Todos. Nadie más apoya este juicio político. ¿No suena un poco extraño? Bueno, pero además, suponte que efectivamente tengan el derecho a hacerlo, porque por supuesto que lo tienen. Lo tiene el bloque del Frente de Todos, lo tiene el presidente de la Nación, por supuesto que lo tiene. Sin embargo, están llevando adelante este proceso de una forma desvirtuada, no solamente por la falta de consenso, sino de la manera poco ordenada que llevan adelante el proceso, sin tener un orden. Recién ayer yo no integro a la comisión, pero vengo siguiendo y participando de todas las reuniones. Ayer por un tema personal no pude estar. Fue la primera vez que le escuché a Gaylar, después de que repetidamente le insistimos que por favor, antes de que vengan los testigos, por lo menos nos indique bajo cuál de todas las causas nos están imputando. Los testigos vienen acá sin saber a qué ni por qué. La famosa frase que mencionan los que son más avesados en el tema jurídico sobre la cuestión de ir a la pesca, ¿no? Traigo a todos los testigos que puedo con tal de que a ver si agarro algo que alguno me dice para poder ir hilando el relato que quiero hacer. O sea, pero una consulta. Para que quede claro, bien claro que quede. A mí me interesa. Por supuesto que todos pueden llevar adelante un proceso de juicio político, por eso somos diputados en la Nación y es nuestro rol de control.
Incluso ojalá se tratasen en esta Cámara los más de 10 pedidos de juicio político que tiene el presidente de la Nación, pero eso no está ocurriendo. Entonces, perdón, porque me interesa justamente lo que usted estaba mencionando, porque ayer un poco se dio esa situación con uno de los diputados que estaba haciendo el interrogatorio y era la testigo, ¿cómo es el apellido? La testigo Monager. Natalia Monager. Donde incluso en un momento le dicen, por favor, circunscriba la pregunta que está haciendo en este momento, trate de explicar con qué objetivo la está haciendo. Y me parece que, digamos, obviamente todos los testigos están obligados a decir la verdad, esto es bajo juramento, pero también esto es como quitarle la viveza al que tiene la viveza entre comillas, ¿no? Lo quiero decir porque no se tiene que tratar de viveza, sino de poder hallar la verdad. Pero un poco lo que decían del otro lado, y que si yo pongo en contexto para qué estoy preguntando lo que estoy preguntando, no tiene demasiado sentido. Entonces ahí se da como un juego que tiene que ver más con lo argumentativo y que con qué es lo que vas a extraer del testimonio del otro. Pero, ¿cuál sería desde su punto de vista? Porque aparte usted integra la Comisión de Reglamento, con lo cual es súper interesante esta mirada. ¿Cuál debiera ser una manera ordenada de, aunque no les guste, llevar adelante este juicio político? Como todos, pero ¿cuál debiera ser la manera? Bueno, mira, es buena la pregunta. De hecho, nosotros lo hemos planteado al principio del inicio de este juicio político. Hay diversas formas, es cuestión de ponerse de acuerdo en cómo trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, una de las formas es trabajar en subcomisiones con los determinados temas por los cuales están acusados, porque ¿sabes cuál es la particularidad? Que los jueces de la Corte Suprema, que integran la Corte Suprema, y no todos, o sea, no todos están acusados de mal desempeño por las mismas causas. Claro. Entonces, una forma que nosotros habíamos propuesto, que está previsto hacerlo, porque además se ha hecho en otros antecedentes, es trabajar en especies de subcomisiones con subgrupos de diputados para hacer por lo menos dictámenes previos, informes previos. Esa te lo digo como un solo ejemplo. Puede incluso que elijan el camino que eligieron ahora, pero fíjate cómo ahora sí, efectivamente, la presidenta de la Comisión, Gaylar, dijo que para las siguientes reuniones se va a establecer por lo menos el tema. Claro. Tal día coparticipación, tal día tema obra social del Poder Judicial, tal día esta otra causa. Entonces, hay formas de organizar. Y si a vos un testigo te sirve para esclarecer distintas acusaciones, ¿qué haces ahí? ¿Lo citas más de una vez? Que se explique. Bueno, se puede citar más de una vez o se le puede hacer en ese interrogatorio, digamos, se puede ver si hay casos específicos ahí para ver cómo lo trabajamos al caso puntual. Pero en líneas generales tendríamos que estar un poquito más ordenados. Lo que pasa que si no, lo que ocurre, la lectura que se hace, si ocurre lo contrario, que es lo que para nosotros está pasando, es esto de que traigamos de todo un poco a ver qué agarramos. Después sí, efectivamente hay una línea fina, y esto es interesante, por supuesto, debatirlo. Probablemente a la gente común ni le importe, pero sí para la parte de la dinámica parlamentaria o incluso de la cuestión más política, que es entendible. Hay una tensión ahí o una línea muy finita en cuáles son las facultades que tiene efectivamente la comisión, si esto es un juicio político y no necesariamente es un juicio procesal penal, con lo cual hay una línea finita, ¿no?, sobre hasta dónde o cómo debe actuar la Cámara de Diputados, la comisión y un diputado. Eso me parece que está bien y se puede debatir, pero como hay una línea muy finita, estaría bueno ponerse de acuerdo. Pero no hay caso, no se ha logrado hasta ahora y bueno, así estamos, muy mal, porque además, como bien se nota, bueno, traba absolutamente todo, incluso evidentemente al oficialismo, porque ya te digo, esta semana no hemos tenido ni una sola reunión de comisión. Pero salvo que hoy citó la diputada Elena para tratar el tema de juicios laborales. De comercio, de los juicios laborales. Sí, eso le quería... porque le quería preguntar eso. Usted dice, sí, no hubo ninguna reunión de comisión. Esta comisión de hoy a la mañana estuvo un poco vaciada por
por el oficialismo y se sigue dando este debate de estas comisiones tampoco se pueden poner mucho en marcha porque no tienen los giros que tendrían que tener. Les aclaró el oficialismo o les dio su punto de vista al oficialismo en una primera reunión de comisión de decir esos temas de registración laboral, del tema de lo que es el empleo, tienen que ver con legislación laboral, no son de comercio. Ahora, parte de Juntos por el Cambio dice, bueno, ni siquiera como segundo giro tampoco. ¿Se habló eso del tema de los giros? ¿Está planteado formalmente? ¿Qué alternativa tiene Juntos por el Cambio para que esto no pase? Mira, alternativas reglamentarias hay, las ejercemos, que son solicitar ampliación de giro o cambio de giro. Ocurre bastante que existe discrecionalidad a la hora de girar. Como efectivamente el oficialismo no tiene mayorías automáticas, hay comisiones en las que tiene un miembro más y en esas comisiones se puede asegurar un dictamen y en el resto de las comisiones no. Hay empate o generalmente algún otro diputado o diputada de otro bloque puede ejercer esa función de un tercer voto, ¿no? Que haga a la diferencia entre un dictamen de mayoría y de minoría. Y nosotros la verdad que las utilizamos a todas. En general pedimos que se amplíen los giros o que cambien los giros porque hay comisiones donde no están los temas. Nos pasa con los temas de ambiente, nos pasa con los temas laborales, nos pasa menos con los temas de educación y de salud, pero también nos pasa. Entonces nosotros tratamos de activar los temas que están establecidos en el reglamento, que es que un diputado o un presidente de comisión puede pedir que le hagan ese giro. Por ejemplo, también nos pasó, recuerdo, en humedales incluso, que se reclamaba que tenga un giro más, no me acuerdo ahora qué comisión, y nunca llegó, porque no es del oficialismo. Entonces, bueno, esas cosas suceden lamentablemente, pero digo, hasta ahí uno puede incluso hasta entenderlo. Yo lo que no llego a entender es cómo puede ser que estemos en una tercera semana del periodo ya ordinario de sesiones, habiendo el presidente de la Nación habiéndonos dicho que habiéndonos pedido sesiones extraordinarias con 26 temas en la agenda, no estemos tratando ninguno. Hablando de los temas que están en agenda, diputada, quedó pendiente el tema del monotributo TECH, que tuvo dictamen en febrero. Es una posibilidad que se cuele en una próxima sesión. Los sectores informáticos también lo están requiriendo a este monotributo especial. ¿Qué le parece el proyecto? ¿Qué posibilidades tiene de salir? Y para qué sectores concretamente o para qué actividades dentro del sector informático podría ser útil. Bueno, ese proyecto sí se debatió efectivamente en febrero y se sacó dictamen. Nosotros finalmente no lo acompañamos a ese dictamen. Veremos qué vamos a hacer en el recinto. Hay sectores que lo apoyan, otros sectores que se han manifestado en contra. Así que para mí vamos a tener que hacer un esfuerzo para llegar a una síntesis, porque la verdad que hay beneficios por un lado para quienes son monotributistas, que el gobierno le ha llamado a este proyecto monotributistas tecnológicos, y para los gamers, pero a decir verdad es para todo aquel que efectivamente tribute en el exterior, así que no entendimos... Que exporte sus servicios. Claro, que exporte sus servicios, así que el título es medio engañoso, ¿sí? No es solo para quienes se dediquen al área de programación o a los gamers. Ahí hay efectivamente un problema, y es que nosotros necesitamos regularlo, ¿sí? Ahora hay que ver cómo esa regulación afecta a el sector nacional, ¿no? Que es la economía del conocimiento. Ahí han hecho llegar algunos sectores de la economía del conocimiento sus preocupaciones, sobre todo sobre si este tipo de regulación no estaría aún más fomentando que los trabajadores y trabajadoras, sobre todo tecnológicos, exporten su servicio y no justamente tributen acá en la Argentina, o no que tributen porque esto sería para tributar, sino para que realicen sus trabajos en las empresas que están en Argentina. Entonces, me parece válida escucharlos, me parece válida que le demos una vuelta. Pienso que quizás por eso todavía este proyecto no llega al recinto. Pienso, la verdad no lo sé, no les estoy dando información, simplemente lo que pasa también, interpreto. Le pregunto, también es como
a ver si lo puedo expresar bien lo que quiero, lo que tengo en mi cabeza. Es como una realidad que ya está aquí, ¿no? O sea, muchos pibes y pibas que tuvieron la enorme dicha de estudiar carreras vinculadas a lo que se llama el futuro, que en realidad es el presente, o que son muy creativos, o que de pronto aquí no encontraban un lugar para poder desempeñarse en este mercado productivo, desde sus casas, y a propósito de la pandemia sucedió mucho, empezaron a exportar sus servicios. Entiendo que, como usted dice, no se circunscribe solo al ámbito tecnológico, sino que nosotros mismos, incluso del área de la comunicación, podríamos hacerlo. Y la realidad es que ya es algo que está sucediendo, digo, y lo ideal es enemigo de lo bueno, ¿no? O sea, lo ideal, obvio, es que todos los jóvenes se queden aquí en la Argentina, que estudien aquí, que nos vaya fantástico, que no haya inseguridad, que no haya frustración, que no haya nada, y tengamos sueldos como corresponden, que no estemos yendo de un lado para el otro, o viendo cómo cobrar una moneda en dólar para más o menos salir de esta situación de tanto ahogo. Como que también hay que legislar para lo que está sucediendo, ¿no? Un poco, lo digo en este tema como en cualquier otro. En su momento, así es. Mirá el paralelismo que voy a hacer, que es forzadísimo, lo sé. Cuando se discutía toda la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, un poco también lo que se decía es, legislemos porque esto ya está sucediendo y es un drama para las mujeres que van en la clandestinidad e interrumpen sus embarazos y en el medio se mueren o la pasan pésimo porque no tienen ningún tipo de acompañamiento. Es una cosa reforzada la que estoy diciendo, pero me parece que un poco la onda, ¿no?, de ustedes, los diputados más jóvenes, es eso, es, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Leer lo que está pasando y legislar para esto. Creo que no forzaste absolutamente nada en los ejemplos que diste. Es efectivamente así. Por eso, en realidad, fue, si se puede utilizar la palabra, bienvenida a la discusión del proyecto. El tema cuando vos legislás, que pasa con este proyecto y con tantos otros, son esas tensiones que existen, ¿no? Cuando vos querés, digamos, inclinar la balanza para un lado, porque efectivamente intentás llevar una solución para ese sector, que no se desbalance, ¿no?, el otro, que no lo afecte negativamente al otro. Bueno, generalmente estos son los problemas que existe en la legislación, sobre todo la legislación tributaria, la legislación laboral, pero pasa en diversas legislaciones. Me acuerdo cuando debatimos en la Cámara de Diputados Alcohol Cero, también estaba esa línea tan finita, ¿no? Si efectivamente servía o no servía, y ahora todavía está para tratarse esa ley en el Senado. Lo cierto es que hubiese sido muy interesante que toda esta discusión la hayamos podido tener en la comisión, y resulta que no la tuvimos. Claro. 2 reuniones, la primera vinieron a informar simplemente los funcionarios, no quiero ser peyorativo, es muy importante, vinieron a informar los funcionarios del Poder Ejecutivo. Nosotros pedimos que tengamos una sesión informativa con los diversos sectores que van a estar afectados, ya sea a favor o aquellos que creen que los va a afectar negativamente, para poder escucharlos y sobre eso tomar una decisión, y el Frente de Todos no quiso. Bueno, hoy estamos en esta situación. Sí. Lo otro que de mi parte te quiero preguntar es por la... Perdón, te terminé tuteando, pero es por charlar... Perdón, como que me tomé ese atrevimiento, pero bueno, lo sentí así, como se dice. La comisión de... Uy, se está por acabar el tiempo. Tenemos un... Ay, no sé si estamos ahí. Bueno, no, quería preguntar por el tema narcotráfico y legislación penal, que es la otra comisión. Ahí está. Nada, estoy un poco como siguiendo de cerca qué es lo que pasa ahí en Rosario, sobre todo los colegas nuestros en Rosario tienen como muy claro qué es lo que está funcionando, y todos hablan de digamos, el patrimonio de los narcotraficantes y cómo poder digamos, ir directo al lucro que genera este crimen, este delito. Mirá, todos hablan y todos sabemos también sobre las complejidades que tiene el tema del narcotráfico, ¿no? De lo delicado que es. De hecho, el otro día estuvo el ministro de Seguridad Interior, Aníbal Fernández, bueno, para que no digan que no les tiro puntos positivos al oficialismo, punto positivo para el oficialismo, que vean que los diputados no mordemos, que efectivamente pueden venir a cumplir su rol de informarnos. Y bueno, ahí efectivamente se nota cuál es la complejidad que tiene esto.
porque como pasa además en otro tipo de aplicación de políticas públicas, a veces se hace muy complicada la articulación entre los gobiernos nacionales, provinciales y locales. Pero déjame que te diga cuál es mi opinión. Sí. Nosotros tenemos a quien fue el ex ministro de Seguridad de Santa Fe en el gobierno anterior, que se llama Maxi Puyaro. Hoy actualmente es diputado provincial. Y cuando vos le escuchás hablar a Maxi sobre de qué manera llevó adelante la gestión, sobre la lucha contra los narcos, sobre la gestión de las cárceles, sobre la gestión de las fuerzas de seguridad, y ves que esa manera que tuvo él efectivamente rindió resultados positivos, por supuesto no terminó con el problema, pero por lo menos pudo bajar los niveles, ¿sí? Te das cuenta ahí, e incluso gobernando a nivel nacional otro color político, porque a veces, como te decía recién, se echa la culpa a esas cuestiones también. Sí. Gobernaba Cambiemos, en Santa Fe gobernaba el socialismo, sí. Eran distintos colores políticos, estaba Patricia Bullrich en La Nación, pudieron efectivamente coordinar, porque cuando te importa esa política pública, vos efectivamente podés gestionar, coordinar y obtener resultados. Hoy lo que vemos, para mí, le podemos poner un montón de aditivos, pero lo que vemos es falta de voluntad política de la provincia y de la nación. Y esa falta de voluntad política claramente deviene en falta de coordinación. Lo que necesitamos ahí no es solamente un Estado presente, es un Estado eficaz, un Estado que funcione. Eso es lo que nosotros estamos necesitando en Rosario, en Santa Fe, y que aplica además al resto de las políticas, con lo cual lo seguimos con mucha preocupación. Pero bueno, si no hay voluntad política de eso, y eso es lo que estamos reclamándole nosotros, tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, difícilmente se pueda avanzar en las políticas que hay que hacer, que tiene que ver con el control de las cárceles. El diputado provincial Maxi Puyaro comentaba sobre los pabellones de alto perfil, perdón si no menciono técnicamente bien los nombres, pero bueno, son especificidades de la materia que no me corresponde a mí, no soy especialista en esa, pero él explicaba perfectamente cómo cuando llegaron al gobierno, ellos crearon este tipo de pabellones para tener a los presos más peligrosos divididos del resto del pabellón. Y además son los presos más peligrosos vinculados a un tipo de crimen que además los ha llenado de dinero. Porque también vos tenés presos muy peligrosos que son asesinos seriales, o que son violadores de chicos, o que son, no sé, lo que quieras, estafadores de guante blanco. Pero estos tipos, además, son los dueños del penal. No son los más peligrosos, son los dueños del penal. Porque tienen abrochada a la policía, al servicio penitenciario. Claro. Perdón. Exacto, son los presos peligrosos del narcotráfico. Claro. Del narcotráfico. Que son, si vos y cuando vino Perotti, cuenta Maxi Puyaro, cuando vino Perotti, dejó de lado esta política, están todos en un pabellón común. Entonces ahí inciden en el resto de los presos, en el contacto con los familiares, después se descubren la cantidad de teléfono, la cantidad de contactos y se cómo hacen de mano de obra también. Las cárceles. Claro. Y eso es gestión, eso es tratar de hacer las cosas. Y lo que falta en el gobierno nacional y el gobierno provincial es eso, gestionar y coordinar. Sí, la última. ¿Cómo sigue todo esto? Y teniendo en cuenta todo lo que veníamos hablando en las respuestas anteriores, y que además ahora empieza el proceso electoral. Digo, ¿hay expectativa de mucho trabajo? Mirá, hoy lo volví a mencionar yo en la Comisión de Comercio. El Congreso Nacional, esto para hacer una autocrítica y un llamado a la reflexión de los diputados y las diputadas, el Congreso Nacional tiene este déficit o este problema de que efectivamente cuando hay años electorales aminora claramente la curva de desempeño en cuanto a la actividad legislativa. Es decir, eso suele ocurrir. Nosotros en primer lugar tenemos que hacernos cargo de eso. No digo que no exista y que no haya pasado en todos los gobiernos, pero llegar al punto tan extremo de una situación tan crítica como la que tiene hoy la Argentina, de no poder abrir una instancia mínima de diálogo para consensuar algunos temas, no digo que vamos a solucionar todos, algunos, dar una muestra, dar una señal. Yo espero eso, espero siempre del oficialismo eso. Y saben que nosotros para esa conversación estamos, después vemos cómo seguimos. Saben que para esa conversación mínima nosotros estamos.
Diputada Martínez, un placer charlar con usted, muchas gracias. Y no sé si tiene una ventana a mano y me puede decir si está lloviendo o no, necesito saber. ¿O no tiene? Sí. No está lloviendo. No está lloviendo. Acá no sé. Perfecto. Muy bien. Gracias. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Porque oye, encima del caos que era el centro, llegué, pero recontra remojada. ¿Ustedes? Bueno, no, yo paro acá en la esquina, o sea que no tengo problema. Tengo un micro, paro acá en la esquina y... no te mojaste. No me mojo para nada. Qué suerte. Bueno, perfecto. Seguimos contigo, querido compañero. Si ya estamos con las placas, ¿qué hago? No sé. No me han dicho. Ahora las van a poner, pero quiero saber sobre qué tema, porque estoy buscando acá los papeles. Juicio político, claro, nos quedaba ese tema de juicio político. Sí. Ayer me quedé, de verdad, era interesante, era atrapante de ver. Obviamente la gran expectativa era ver si el fiscal Stornelli iba a comparecer o no. Fue la segunda vez que lo citaban y no. No fue. No sorprendió a nadie que no vaya. Dice que no tiene que ir. Se le mandó a Casal, que es su jefe, el procurador, para que tome las medidas pertinentes. Por ahora, mucho más no puede hacer el frente de todos. Claro. Ahí el tema, la discusión, ahora vamos a charlar con Mauri, es, digamos, ¿quién está por encima de quién y a qué reglamento le hacemos caso? Bueno, ese es como el debate, va a decir, es un tema que demanda. Es el huevo o la gallina. ¿Quién? Se da delante de los invitados, se venía dando en reuniones anteriores y se acordó decir, bueno, dejemos este debate para después, cuando se van los invitados o los que tienen que dar testimonio, porque si no, nos perdemos 1 hora y media y están los invitados sentando, esperando que terminemos de zanjar este tema de qué reglamento tiene supremacía sobre el otro, cuál es más importante, en caso de que haya un vacío, a dónde hay que remitirse para zanjar algunas cuestiones. Bueno, en todas las reuniones de comisión está habiendo alguna cuestión reglamentaria que discutir y ahora se acordó que se dejan hasta el final, pero siempre, o se dan un poquito al principio, se van colando en el medio y ahora sí, al final hubo, pero no se termina de definir del todo porque son posiciones antagónicas. Mira, te metieron dentro de la sala, del anexo. Mira, no estás citado, ¿no? Como testigo ni nada. Perfecto. Pues estaba justo ahí. Por ahora no. Hay periodistas en la reunión que viene que seguramente Mauri los va a desplegar. Muy bien. Bueno, no desplegamos. Bueno, después de la placa te cuento quiénes son los que vienen. No están confirmados todavía. Yo voy a decir ya... Quisiste hacer un spoiler y no te salió. No, porque advertí que seguramente iban a estar. No estaban. Bueno. No sabemos. No los incluyó en la placa. No, yo no los tengo confirmados. Dijeron que podían convocar a periodistas, pero al final de la reunión la presidenta Carolina Gaylar... No es que se te chispoteó, sino que vos... yo decidí no ponerlo porque al final de la comisión la presidenta Carolina Gaylar dijo para las próximas semanas están convocadas las siguientes personas. Durante la reunión sí hubo un intento de confirmar a periodistas, pero puede hacerlo en los próximos días, no lo descartemos. Perfecto. Por lo pronto. Y cualquier cosa, estas placas que no las borren, estas. Claro. Que no las borren, de última. No, claro, estas no, las del año pasado parece que. Sí, parece. Pero, porque bueno, hay que renovar energías, hay que renovar espacio en las computadoras y esas cosas. Así que bueno, no. Bueno, como decíamos, se reunió la Comisión de Juicio Político ayer mientras estábamos acá en el estudio con 4 testigos que declararon y 2 que se ausentaron. Volvió a faltar Carlos Stornelli, el fiscal Carlos Stornelli, recordemos que está citado porque firmó un dictamen que permitió al juez Sebastián Ramos archivar la causa sobre los supuestos chats entre el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, y el vocero de la Corte, Silvio Robles. Esa causa fue archivada por un dictamen de Stornelli. La comisión le pidió venir a explicarlo. Él dijo que no, porque quería declarar por escrito. Volvió a citarlo, esto fue ayer, no cambió de posición y lo que anunció la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, es que le va a pedir a la Procuración que inicie un sumario para desaforarlo y así poder traerlo por la fuerza pública. Digo cómo es el proceso porque... Pero es largo ese proceso. No hay ninguna expectativa. De hecho, Stornelli en alguna oportunidad no fue a declarar a la justicia y no le pasó nada porque la Procuración no lo sancionó. O sea que la posibilidad que acepte un pedido de desafuero del propio Congreso para, a su vez, permitir que el propio Congreso lo vaya a buscar por la fuerza, digamos que son posibilidades casi nulas. Quien sí faltó y quedó en esa condición es el abogado Marcelo Maceo, que aparece en la última filtración de chat que hubo del ministro de la Ciudad, de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, que es reciente, en donde D'Alessandro habla con muchos jueces, fiscales, y en un momento habla con Maceo,
aparentemente, según lo que se filtró, son supuestas conversaciones, porque no están confirmadas, hablan de una supuesta terna para el Consejo de la Magistratura. Y Maceo tuvo la incontinencia verbal de confirmar esas conversaciones. Él es de La Plata, en el diario Hoy de La Plata. Entonces, a partir de la confirmación, fue citado, después tuiteó, dijo, no, yo no confirmé esas conversaciones, lo que sí dije que era amigo de Alessandro y no voy a ir a la comisión porque es una persecución política. Igual, espera, un segundo que me quedé... Lo volvieron a citar y esta vez, si no viene, el proceso, Meli, es el siguiente. Capaz no tiene fueros. A la comisaría más cercana del Congreso, tiene que ir la presidenta de la comisión, informar que necesita saber el domicilio de Maceo y hacer un operativo para ir a buscar por la fuerza. Esto establece el reglamento de la comisión. ¿Es un abogado conocido este señor? Bueno, estuvo en algunas causas, recordás el Karateca Martínez, creo que el caso Sol Candela de allá por 2011. Candela Sol es el producto típico del derecho penal de la ciudad de La Plata, donde pasan causas resonantes, donde está la Corte Provincial, bueno. En La Plata es conocido, acá no creo. Estaba pensando una cosa, ¿no? Sobre lo que decía recién Leo. Si te citan a vos como periodista del Diario de La Plata, donde el abogado Marcelo Maceo dice, sí, yo participé, sí, estos chats son míos. Listo. Va Josecito del Diario de La Plata y dice, sí, yo lo entrevisté. Vos, la verdad, es que lo único que podés dar fe es que esa entrevista sucedió. Ahora, si vos tuviste un off... Bueno, son los derechos constitucionales. Obvio, pero no, refresquémoslo. Porque no tiene mucho sentido citar a un periodista en calidad de testigo porque, o sea, ante todo, tiene derecho a preservar su fuente, con lo cual... Puede ser que el testimonio no tenga mucho sentido. Puede ser que el testimonio no deje mucho, ¿no? No, salvo que pueda decir, señor, ¿usted trabaja para el Diario de La Plata? Sí. Señor, ¿usted redactó la nota que salió publicada, no sé qué? Sí, listo, váyase. Sí, que no es poco. Que no es poco porque muchas veces lo que se está buscando en esos interrogatorios, que a veces parecen preguntas un poco obvias, es la confirmación de datos que al no estar confirmados pueden ser la excusa de algunos los propios jueces de la Corte u otras personas para decir, no, bueno, yo nunca dije que pasó esto puede ser que pasó de otra manera. Por eso a veces se trata de confirmar lo obvio. Quien también aparece en esas filtraciones que fueron recientes del ministro de Seguridad, Marcelo de Alessandro, es quien fue el primer testigo ayer en declarar, que es Juan Manuel Olima Espel, secretario institucional de la Procuración General. Esto es, dijo Rodolfo Tailade, que es el diputado de Frente de Todos, quizá conocido como más duro, reconoció que Olima Espel viene siempre, como se lo convoca al Congreso, es la segunda autoridad de la Procuración, y él viene siempre mientras algunos fiscales no vienen. Claro. Es complejo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, vino. Y fue una situación rara la que se vivió con Espel porque se quebró, casi llora. Ay, eso dijiste vos ayer. Exactamente. Lo que se le preguntaba era porque aparecieron, como decíamos, conversaciones suyas con de Alessandro. Y ya sé que él reconoció. ¿Qué ocurrió concretamente? Después de que aparecieron esas conversaciones, la periodista Cintia García lo arroba en Twitter y le dice, estuviste teniendo estas conversaciones, tu jefe no lo sabía. Y él contesta que él no había incumplido ninguno de los roles que tiene en su cargo en la Procuración. Y bueno, le preguntaron ayer, vos confirmaste estas conversaciones a partir de este intercambio que tuviste por Twitter. Y ahí se quiebra porque cuenta que la madre estaba mal de salud y que en ese momento vio notificaciones que lo agredían y tuvo la incontinencia de responder. Después se enredó, o en realidad no, porque muy hábil para declarar, porque dijo que efectivamente en esa época hablaba con todos los sectores del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias y que no recordaba específicamente esa conversación donde se da cuenta de que de alguna manera le anticipa un dictamen que iba a sacar el procurador Casali que tenía que ver con la coparticipación de la ciudad y eso puede ser interpretado como cierto favoritismo, preferencia o un vínculo que no sería el correcto. Él dice, soy secretario institucional, yo comunico todo el tiempo lo que pasa. En la época de pandemia se comunicaba de 1000 maneras, por chat entre ellas. Bueno, insisto, no confirmó la conversación, muy hábil, pero sí dijo que hablaba con todos. Una cuestión, ahí está viendo, ya sé quién es el abogado Marcelo Maceo, lo recontra ubico, es un abogado además que ha participado en causas muy importantes, como el caso de Erika, de la desaparición de Erika Soriano, y escribió un tuit
que textualmente dice, voy a dejar en claro que no me voy a presentar ante una comisión de juicio político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina. Claro, digamos... Eso fue el lunes, Meli. Eso fue el lunes cuando él anuncia que no va a ir. En otro tuit que hace, dice que nunca confirmó que el diálogo con Alessandro fue cierto. Y si uno ve la nota del Diario de La Plata, pareciera que sí lo hace. Ahí tenemos el otro tuit, Meli. A ver, ¿lo tenés? No, léemelo vos. También voy a dejar en claro. Ese lo leímos. A ver, espérate que estoy entrando. No, este es el último. También voy a dejar en claro. Sí. No, lo acabo de leer. El anteriores. Quiero dejar bien en claro que en ningún momento dije que las conversaciones obtenidas ilegalmente del teléfono de Marce Dales fueran reales. Dije que mantenía conversaciones con él por trabajar hace años juntos. Del hackeo de su teléfono surge agregados, edición y manipulación. Como agregado de dato, hay que decir que el tuit inferior que le sigue es del 1 de marzo, cuestionando el discurso de Alberto Fernández, retuiteando un mensaje de Waldo Wolf, que está en el gobierno, exdiputado nacional del PRO y está en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Tiene una oportunidad más, Maceo. Lo esperan la semana que viene, si quiere ir, y si sigue con la desobediencia, seguramente puede llegar a haber novedades. Hasta ahora es la única persona sin fueros que se animó a faltar. Después, todos vinieron. Y acá tenemos los que fueron el resto de los testigos que declararon ayer, todos con cargos muy importantes en la Corte Suprema de Justicia. Sebastián Garay es secretario de juicios originarios. Los juicios originarios son los que se inician en la Corte, como por ejemplo los que involucran a la Nación y las provincias. Y Guillermo Sebastián García está en la vocalía de Garay, está en la vocalía de Horacio Rosati. ¿Qué es lo que tienen los Garay, Sebastián Garay y Guillermo Garay? Que son parientes. Que puse García porque en un momento un diputado le dijo García y seguramente quedó la confusión, pero son los dos Garay. ¿Y qué es lo que tienen? Que son parientes. Sebastián es sobrino de Guillermo y fueron consultados por las causas que trabajaron y por la relación que tienen con el Colegio de Abogados de Calle Montevideo, que curiosamente lo controla Alejandro Garay, que es el padre de Sebastián y el hermano de Guillermo. Entonces, obviamente acá es cuando más gritos hubo, porque algunos diputados de Juntos por el Cambio consideraron que había una convocatoria a Sebastián Garay por su condición de hijo y que no tenía que ver con... De hecho, esa fue la primera pregunta y fue graciosa. ¿Usted conoce a...? Claro. Sí, es mi papá. Por eso mismo, lo que se plantea acá es que esto no puede suceder, que tiene que haber plantea Juntos por el Cambio, que tiene que haber por lo menos una hoja de ruta de por qué se convoca a cada uno de los testigos. Lo que está buscando el oficialismo es saber cómo se llegó a esos fallos, la ruta interna en la Corte que tuvieron esos fallos, y por eso hizo estas citaciones y estos interrogatorios que fueron muy resistidos. Y el último, Natalia Monayer. Incomodísimo momento. Fue uno de los momentos más tensos que se vivieron. Sí. Y es un poco lo que hablamos mucho con Leo fuera de cámara, que uno escucha habitualmente a particulares, a gente que tiene mucho poder, hablar de, el Congreso, si me citan voy, no pasa nada. Y cuando pasan la puerta del Palacio, entran, ya la sensación es otra. Y cuando tienen un ida y vuelta, en muchos casos les cuesta, ¿no? Gente que hace mucho, que está acostumbrada a no rendir cuentas públicamente de lo que hace. En el caso de Monayer es una situación muy particular porque ella es de la vocalía de Horacio Rosati y, al igual que Silvio Robles, no son abogados. Son, de alguna manera, asesores. Y lo que preguntaba el diputado Leopoldo Moró es en condición de qué sos asesor, en condición de cuál es tu tarea. De alguna manera no lo dejaba claro. Igual. En un momento habló de más, dijo que tenía acceso con clave a las causas. Al sistema, cosa que es complicado. No sé si habló de más, porque yo creo que esa fue una pregunta directa que le hicieron a Monayer. Bueno, pero muchas contestaba, puede ser. Claro, al principio estaba como muy, reticente, y decía, puede ser. Y ahí Moró le dijo medio como perdiendo la paciencia, le dice, no, o sí o no, puede ser, no es una respuesta que es verdad. El puede ser viene porque a partir de que le preguntaron por una sociedad anónima que supuestamente se dedicaría, dijo Moró, a traficar sentencias, y quien la integraba sería, entre otras, su mamá. Entonces, para llegar a eso, Moró le preguntó si conocía a esta persona, que se llamaba Patricia Duró, dijo, sí, es mi madre, integra esa sociedad, puede ser. No dijo que no, dijo puede ser. Recordemos que si llegaba a decir que no, podía ser falso testimonio. Claro.
Por lo tanto, de alguna manera se escabulló. Lo cierto es que quedó en una situación en la cual, para el oficialismo, ayer uno hablaba con los diputados y estaban medio celebrando ciertas declaraciones de esta persona que está vocal, que es Natalia Monayer, porque confirman lo que ellos consideran es un modus operandi alrededor de la Corte para traficar, dicen ellos, ciertas causas, ¿no? Y hay otro impacto que tiene esto, que lo hablábamos ayer nosotros casi como de manera trivial. Mauri me dice, mientras estaba la comisión al aire, ¿no? Y dice, la verdad, o sea, en definitiva, son personas que tienen mucho poder o que tienen acceso a cosas muy importantes y no les conocemos las caras. Sí. No, 20 años sin que una persona de la Corte Suprema, un funcionario de la Corte Suprema, hable. No, y se les vea la cara en una audiencia pública que está siendo televisada, que es por eso también que aclaramos que, digamos, solamente se corrobora la identidad, pero se preservan de ventilarse los datos privados de esas personas como dónde viven, justamente porque es una audiencia que es pública. Entonces, bueno, todo eso figura por escrito. La agenda que viene, el 21 va a haber declaraciones sobre lo que tiene que ver con el fallo 2x1 que permitió la salida anticipada de represores. Es una de las causales de los pedidos de juicios políticos. ¿Por qué? Porque hay una sospecha en el frente de todos de que ese fallo fue una moneda de cambio para que Elena Hayton de Nolasco permanezca en la Corte Suprema, pese a haber cumplido el límite de edad de 75 años. El gobierno para eso tuvo que no apelar. Entonces, para ahí la novedad es que por lo menos se dice que los testigos que vienen para la sesión bueno, yo leo sesión, no sé si está bien, la reunión de la comisión, ya se sabe a qué viene. Sí. ¿Referidos a qué? Germán Garabano, exministro de Justicia, José Torello, senador nacional, y Fabián Pepín Rodríguez Simón. Los dos eran los asesores jurídicos. Recordemos que Pepín Rodríguez Simón está prófugo en Uruguay, pero Carolina Gailar ya se comunicó con Interpol para ver qué quiere y qué puede hacer al respecto. Santiago Tamendi era ministro de Justicia, secretario de Justicia, y había sido el encargado de no apelar este fallo para que Hayton siga en la Corte. Horacio Díez es subprocurador del Tesoro, encargado de las causas judiciales que tiene el Estado. Y atención, Gladys Cuervo y Zulma Chester, víctimas de la represión en el Hospital Posadas durante la última dictadura, que es en la que participó Luis Muiña, a quien se le permitía salir en forma anticipada con ese fallo. Van a estar acá relatando lo que vivieron. Pero 2x1 tiene que ver, decimos, en lo que son las penas que cumplen los genocidas. Sí, por delitos de lesa humanidad. Exactamente, por estos delitos. Y lo que dice Mauri de Elena Hayton es que se dio con su voto un 3-2 en la Corte en ese momento, con Rosenkrantz y Rosati junto a Hayton votando a favor de ese 2x1, y lo habían hecho en contra, y no les cabe entonces la posibilidad del juicio político en este tema a Juan Carlos Maqueda y a Ricardo Lorenzo. Martes 28, sí se va a hablar de la coparticipación, el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. Están invitados Eduardo de Pedro, ministro del Interior, el procurador del Tesoro Carlos Zanini, encargado de llevar adelante los juicios del Estado, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Sí, tiene razón nuestro muy atento productor, que supuestamente ese 28, dijo Germán Martínez, que también quiere que haya sesión. Si hay sesión, dijo, lo pasamos para otro día. Ah, mira, ahí tenemos... Eso dijo en vivo. O para el 30, o para el jueves 30, o para la semana siguiente, la primera semana de abril. ¿Y cómo se resuelve el tema de quién... No, iba a decir una barbaridad. ¿Quién tiene más razón? Imagínense lo que iba a decir, con el tema Stornelli. Bueno, en realidad, insisto, esto lo que hizo la presidenta de la comisión, y no le tuvo que preguntar a nadie, lo hizo como presidenta, es pedirle a la Procuración que inicie un sumario. En realidad le pidió el desafuero. El tema es que la Procuración tiene un mecanismo interno, tiene muy poco control de los otros poderes, digamos que casi nulo, y puede iniciar ese sumario y puede no terminarlo nunca, ¿no? Le hemos dado, allá por el 94, un poder a los fiscales, a la Procuración, inmune de cualquier otra parte del Estado, del otro poder del Estado. Si el sumario que se instruye en la Procuración indica de que hizo bien en no venir, ya está. Ahora, ¿quién arma el sumario? ¿Qué es el juzgado? Bueno, lo arman los propios fiscales. O sea, los propios fiscales van a definir si Stornelli hizo bien o hizo mal. Son los propios fiscales. Y lo van a bancar. Bueno, la otra vez no fue a declarar a la justicia, no le pasó nada. Claro, y lo van a bancar, porque deben, no, digamos, más allá de si tiene o no tiene afinidad, yo no soy nadie para decirlo, pero es una cuestión también de reglamento para los fiscales. Lo que está por encima de todo es la Constitución Nacional. Bueno, es una interpretación. Hay quienes interpretan que la Constitución se cumple cuando él viene acá, porque el reglamento de la Cámara
no hace más que cumplir un artículo de la Constitución. Ahora, ese debate, los fiscales son parte. Ahora, en este caso son juez y parte. Y bueno, se espera de que no pase nada, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿viste que recién salió como un turín al aire? Esa es su atención, por favor. Puede tomar asiento. Claro. Termino. Y se va. No, Listo, no se va, se sienta. Bueno, ya estamos sobre el final. ¿Y hay alguna otra actividad prevista para esta semana? Comisión de Ciencia y Tecnología mañana buscando sacar el dictamen a las 15, el dictamen de Ciencia y Tecnología 2030. ¿Qué es el dictamen Ciencia y Tecnología 2030? Que había caído, había tenido dictamen en noviembre del año pasado, este plan a 10 años. Del sostenimiento, de la inversión para ese sector. Exactamente, de todas las prioridades que se van a tener en esa materia, como para dar una perspectiva mayor y poder trabajar sobre determinados ejes y no ir dando un plan distinto cada año dependiendo del cambio de gobierno. Entonces se busca darle esta continuidad y asegurar que las políticas perduren en el tiempo de acuerdo a estas pautas. Bueno, de hecho, hablando de tecnología y de educación, ahora se abre otro debate porque con los apagones y con la falta de energía eléctrica y la falta de ventilación y infraestructura, en muchos colegios mandaron a los chicos a la casa. Pero no está vigente esa manera de educarse a través de la telemática. Exacto. Entonces, bueno, hay que ver si es... Es como acá, que se usó en algún momento y ahora no está. Tal cual. Bueno, señor, que termine mejor que lo que empezó el día. Pero mejor que esto de haber estado en este programa, no sé si voy a poder. No, sí, eso no lo quería decir, pero bueno. No, pero lo estoy diciendo yo. Bueno, qué suerte que estuviste conmigo. Sí, me viene tocando todos los programas con vos porque se ha formado una especie de dupla con este adicional también de Mauricio cantando. Una adicional. Sos como la ensalada. Es la dupla más uno más. Sos como la ensalada de tomate y lechuga. Lo principal es la dupla, después se agrega gente. Claro, sos el adicional. Ahí tenemos la proteína. Gracias por lo que me queda. No, por favor. Bueno, Mauri, nos volvemos a ver esta semana, el viernes, perfecto. Bueno, y nosotros nos reencontramos mañana en la segunda edición. Espero que con menos humedad, ya que estamos, pido. Y que pueda sacar el auto de mi casa, cosa que pueda venir más o menos en una condición un poco más prolija. Si puedo, lo pido. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Chau. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV. Los créditos SUBA, que fueron pensados como un instrumento útil, se ha convertido en una fuente de asfixia para muchos sectores que han tomado este crédito y hay que buscarle alguna solución. Respecto a los proyectos, el de Compre Trabajo Argentino interesa a las pymes porque le otorga una preferencia especial en lo que hace a las compras del Estado. DTV, el análisis, de lunes a viernes.